Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. También recuerden que si gustan apoyarme pueden suscribirse al Patreon. God ye your majesty, y 4 others. God ye your majesty, adiós, majestad, Lord Guardia, esta es la máscara que me confió antes de la batalla. Lo he protegido con cuidado. El oficial de inteligencia sostenía la máscara con ambas manos, entregándosela a Takumi con una mezcla de emoción y reverencia. Esta máscara era, por supuesto, la que Nero había fabricado para Takumi. Como sabía que la intensidad de esta batalla probablemente sería muy alta, Takumi no lo llevó consigo al campo de batalla. Después de todo, esta máscara era solo una pieza de artesanía muy hermosa, no un noble fantasma. Si lo cargaba y se rompía, Takumi no tendría dónde llorar. Gracias, por cierto, porque siento que tu actitud hacia mí se ha vuelto mucho más distante. Takumi cogió la máscara y preguntó con vacilación. Siendo sensible, aún podía sentir el sutil cambio en la actitud de los demás. Mira lo que dices. No solo yo, incluso los otros soldados no tienen más que admiración por ti. Eres la existencia que siguió a su majestad el emperador a través de varios campos de batalla. Además, te vi de pie en ese árbol gigante hace un momento, terminando la batalla de un solo golpe. Y ese ataque al estilo romano que desciende del cielo, solo pensarlo hace que el corazón se acelere. Si pudiera tener la oportunidad de hacerlo una vez, estaría dispuesto a morir en el acto. Mientras el oficial de inteligencia hablaba, su rostro se llenó de anhelo y emoción. Ajaja, entonces tu vista es bastante buena, poder verla desde tan lejos, sintiendo que las emociones de este oficial de inteligencia parecían un poco demasiado agitadas, Takumi sonrió incómodamente. Jeje, he tenido buena vista desde pequeño. Y en realidad, no estaba tan lejos antes. El oficial de inteligencia se rió sinceramente, luego dijo algo impactante. Mientras los otros hermanos estaban ocupados huyendo, lo comenté con algunos hermanos y de hecho me acerqué bastante más a vuestro lugar de batalla. No digas que, cuando ese anillo de onda y vibración me golpeó la cara, fue realmente poderoso. Aunque mis hermanos y yo estábamos preparados, nos lanzaron varias veces rodando por el suelo. Mientras hablaba, el oficial de inteligencia demostró vívidamente sus acciones en ese momento. No deberías estar en este rodaje. Tú y tus hermanos deberíais buscar un lugar con poder de campo magnético donde quedaros. Takumi se cubrió la cara, sin palabras, y solo pudo darle un pulgar arriba. Con su actuación, quizá debería haber encontrado a alguien más adecuado a quien confiar esa máscara. ¿Por qué? Con su comportamiento, a Takumi no le sorprendería que muriera en algún lugar, y si la máscara podría recuperarse entonces sería otra historia. Debido a la jubilación de Rómulo, el ingenioso coeficiente intelectual de los soldados romanos, que estaban cautivados por su carisma de liderazgo, fue volviendo gradualmente a la posición superior. Especialmente después de que el árbol que alcanzaba el cielo cayera, todos despertaron, decidieron rendirse y regresaron bajo el mando de Nerón. Al fin y al cabo, los emperadores del Imperio Unido Romano ya no estaban. Si se aferraban obstinadamente allí, ¿no se volverían realmente tontos? Así que, a continuación, probablemente no le llevaría mucho tiempo a Nerón recuperar el prestigio que pertenecía al emperador romano. Como todo había terminado, para no ser el último en irse de nuevo, Takumi activó el programa de retorno del reloj de pulsera tras recuperar la máscara. En unos 3 minutos, Chaldea lo llamaría de vuelta directamente. En ese momento, también apareció luz dorada en los cuerpos de los actualmente supervivientes Boudica y Lubu. ¿Boudica? ¿Os vais a ir? Aunque Nero, que notó la anomalía, lo esperaba, no pudo evitar sentirse perdida. Por supuesto. Nos acaban de llamar aquí. Como lo que había que hacer está hecho, naturalmente tenemos que irnos. ¿Qué? ¿Se muestra el digno majestad Nerón reacio a separarse de mí? Dijo Boudica con una sonrisa. ¿Quién ha dicho eso? Es solo que no has olvidado el acuerdo, ¿verdad? Tú y yo acordamos que, cuando terminara la guerra, si eras derrotado, te unirías a mi mando. Replicó Nero con firmeza, con el rostro sonrojado. Ay, Nero, de verdad que eres ingenuo. Ese tipo de acuerdo solo es efectivo si ambas partes están vivas, ¿no? Ahora soy una persona muerta de pies a cabeza. Boudica era directa, no parecía alguien que hubiera muerto una vez. ¿Y por qué llamar ingenuo a Nerón? Eso era, naturalmente, porque Nerón era realmente una persona muy ingenua. Como espíritu heroico, Boudica tenía todo el conocimiento que debía, especialmente conociendo las historias de Nerón y las suyas como la palma de su mano.
Naturalmente, sabía del final de Nerón, que fue en gran parte causado por ingenuidad. Tras manifestarse, aprendió por varias preguntas que el sufrimiento que sufrió debido a la invasión romana no fue la intención de Nerón, sino que fue causado por subordinados que se lo ocultaron. Esto le dio una comprensión más profunda de la ingenuidad de Nerón. Su resentimiento y odio hacia ella también se disiparon casi por completo. Tras dejar a Nero sin palabras, Boudica giró la cabeza para mirar a Takumi con una expresión de suficiencia. Es una pena que haya llegado un poco tarde y no haya tenido muchas oportunidades de charlar más contigo, maestro. Pero ya que es así, es hora de despedirse, maestro. Como una sirviente tipo madre, Boudica miraba a Takumi con un sentimiento de amor maternal que explotaba. Si no fuera porque llegó demasiado tarde, sin duda habría arrastrado a Takumi para que se sentara junto a la chimenea para que lo cuidara bien. Aunque siempre se sentía desajustado a la hora de despedirse, Takumi seguía sonriendo y asintiendo. Nos vemos. Siseo. De repente, Lubu echó un bocado de vapor blanco, atrayendo la atención de todos. Parece que el general Lubu está bastante insatisfecho con su actuación. Después de todo, esta guerra ha terminado, y parece que solo ha derrotado a un servante enemigo junto con Spartacus, sin rendir realmente bien. Lubu cruzó los brazos, con cara de infelicidad. Nero y Takumi, que podían entender más o menos sus pensamientos, no pudieron evitar reírse a carcajadas. Pero por muy insatisfecho que estuviera, la historia de la segunda singularidad había terminado. Así que en solo unos segundos, ambos se convirtieron en partículas de luz y desaparecieron delante de todos. Solo Takumi y Nero se quedaron mirándose el uno al otro. De repente, cayó el silencio. Ambos tenían un estatus elevado en el corazón del otro, así que separarse era especialmente doloroso. Tras unos segundos de silencio. Fue Nerón quien habló primero, lleno de reticencia. ¿Así que Performer también se va? Mirando los ojos brillantes de Nerón como un charco de manantial y sus pestañas ligeramente temblorosas. Takumi exhaló, queriendo mirar directamente a los ojos de Nero, pero aún así no pudo evitar apartar la mirada. Solo podía rascarse la cabeza, mirar el reloj de pulsera en su muñeca y fingir estar abierto de mente. Sí, queda un minuto más o menos para que tenga que irme, aunque estaba mirando el reloj, este reloj no tenía función de cuenta atrás. Normalmente, Takumi contaba en su corazón. Su Majestad, no me culpe por irme tan rápido. Después de hablar, Takumi soltó una broma. ¿Soy tan irracional a tus ojos? Nerón se puso las manos en las caderas, fingiendo enfado. Pero a mitad de camino, rompió el personaje. Sus manos en las caderas bajaron y la expresión de su rostro se volvió aliviada. Un artista debe de tener un largo camino por delante, ¿no? Al pisar este camino, presumiblemente, también tomaste una determinación inimaginable. Ya que es así, como tu monarca, ¿cómo voy a cogerte la mano y no soltarla en esta situación? Eso sería demasiado egoísta, ¿no? Nerón sonrió y retrocedió, dejando suficiente espacio entre los dos. Así que, adiós, mi asignatura favorita. Que tu viaje por delante tenga una victoria magnífica como una rosa en flor. Mirando a la chica bañada por el sol crepuscular, levantando su falda y sonriendo de forma incomparablemente brillante. De repente, Takumi se emocionó un poco. No le daba miedo el dolor, pero le resultaba más difícil adaptarse a la despedida. Por muchas veces, no podía controlar sus emociones. Pero como su majestad el emperador le despedía con una sonrisa, también debía despedirse con una sonrisa. Adiós, mi majestad favorita, el emperador. En cuanto la voz cayó, el chico sonriente desapareció de los ojos de Nerón como si nunca hubiera aparecido. La sonrisa de Nero se fue desvaneciendo poco a poco, y la mano que levantaba su falda se fue aflojando poco a poco. Mirando la posición en la que el chico acababa de estar, murmuró para sí misma. Intérprete, date cuenta de tu verdadero poder rápidamente. Solo encendiendo esa llama tu camino por delante no será demasiado doloroso. Desafortunadamente, este poder aún no había madurado del todo, así que no podía explicárselo a Takumi de antemano. De lo contrario, seguro que habría tenido una buena conversación con él al respecto. Chaldea Siseo. Acompañado por el sonido de la cámara abriéndose, Takumi salió lentamente de la cámara de transferencia Spiritron. De vuelta en la verdadera zona segura, Takumi se desplomó como un esclavo corporativo que vuelve del trabajo. Me dolían la cintura y el pecho como el demonio. Probablemente algo roto o algo más, también me duele un poco la muñeca. Será mejor que vayas a la enfermería para un chequeo primero. Takumi se agarró la cintura, murmurando para sí mismo.
Con cada paso, el sonido de las suelas de los zapatos golpeando el suelo resonaba continuamente en el largo pasillo. A esto, Takumi ya se había acostumbrado hace tiempo. La enfermería estaba muy cerca de la sala de simulación de combate, aparentemente para tratar mejor a los maestros heridos por combates simulados. Así que cada vez que Takumi iba a la enfermería, podía ver la sala de simulación de combate. Pero para Takumi, la sala de simulación que le ayudó a superar el período de novato ahora le parecía algo de mal gusto. Insípido de comer, pero una pena desecharlo. El Kung Fu nunca era algo que pudiera entrenarse en un día, especialmente para Takumi, que hacía tiempo que había concluido su propia aptitud. En el mejor de los casos, tenía un talento mediocre. Incluso si se entrenara hasta que la orden humana fuera completamente destruida, su poder de combate frontal probablemente no sería rival para un Servant normal, ¿verdad? Además, los desarrolladores de la sala de simulación de combate lo sabían, por lo que su función principal era más bien entrenar la capacidad de mando del maestro. Desafortunadamente, la aptitud de Takumi en este aspecto tampoco era sobresaliente. G. Riendo con autocrítica, Takumi se apoyó en la pared y entró en la enfermería. Habilidad obtenida. Cuerpo natural, C. Habilidad mejorada. Resistencia mágica, C. Resistencia mágica, B. Noble fantasma mejorado. El corazón inquebrantable, C. El corazón inquebrantable, B. Nota original del autor. Siento la necesidad de aclarar algo. El tema principal de esta novela es subir de nivel, no crecimiento del personaje. De hecho, sé que hay una alta probabilidad de que no sepa escribir bien el crecimiento de personajes, así que la etiqueta que puse desde el principio fue simplemente subiendo de nivel. Por lo tanto, el crecimiento de los personajes representa solo una pequeña parte de esta novela. Además, nadie piensa que un protagonista indeciso pueda salvar el mundo solo, ¿verdad? Lo que más le falta al protagonista es suficiente poder. Si tuviera el poder de Goldie, Gilgamesh, o de una clase gran sirviente, es difícil decir quién sería el que lloraría. The Third Singularity Begins. La tercera singularidad comienza. 3 costillas rotas, una ligera fractura fina en el antebrazo derecho, la cabeza está bien, básicamente, todos los músculos usados en combate tienen distintos grados de tensión. Tras un simple chequeo usando el equipo médico y mirando la pantalla del informe, Takumi exhaló. Jaja, hay muchas más heridas, grandes y pequeñas, que la última vez. La mayor parte del tiempo en la singularidad anterior se pasó ocioso. Aunque había más heridas, Takumi no tenía intención de gritar de dolor. Al contrario, Takumi se sentía más tranquilo. Después de todo, tener tales heridas demostraba que realmente había tenido un papel, ¿no? Conteniendo la respiración, Takumi puso la mano en su pecho. Crack, crack. Una costilla volvió a su sitio. El dolor cubrió instantáneamente su frente con sudor frío. Pero el dolor largo es peor que el corto. Takumi se armó de valor y rápidamente rompió las 2 costillas restantes también. Siseo. Solo entonces Takumi jadeó de dolor, su cuerpo se reclinó inconscientemente hacia atrás. Profesional o no ya no importaba. La capacidad de recuperación de un cuerpo de nivel Servant superaba con creces la imaginación de la gente común. Después, solo tenía que dejarlo estar y dejar que el cuerpo se autorregulara. Además, las runas de recuperación ya flotaban a su alrededor. Una tenue luz cubría el cuerpo de Takumi, y un rastro de calor provenía constantemente de las zonas heridas. Takumi sabía que eran las runas haciendo efecto. Estar en Chaldea como paciente en aquel entonces permitió a Takumi mejorar su destreza en runas de recuperación correctamente. Básicamente era la categoría en la que Takumi era el segundo mejor. Mucho más cómodo, sintiendo cómo su cuerpo se recuperaba poco a poco, Takumi no pudo evitar entrecerrar los ojos. Lo disfrutó durante una docena de segundos. A este ritmo, tardará aproximadamente otro día en recuperarme por completo. Entonces organizaré la inteligencia para la próxima singularidad primero. Takumi, que no podía quedarse inactivo una vez en Chaldea, decidió de inmediato. Nada más decirlo, ya está. Takumi se levantó de inmediato. Tras apagar todo el equipo de la enfermería, se dirigió a su lugar de trabajo habitual. En cuanto a que Takumi trabajara no se podía llamar trabajo realmente. No había nadie en toda Chaldea, y Takumi no esperaba que Chaldea le apoyara. El llamado lugar de trabajo era simplemente donde Takumi solía quedarse. Y todo el mundo debería conocer este lugar. El asiento principal de la sala de control central de Chaldea, donde se sienta la persona con el rango más alto. Si la línea mundial FGO funcionara según el proceso original, ese sería el asiento en el que se sentó el Dr. Roman tras la muerte de Olga Marie.
Por supuesto, ahora que todos se habían ido, definitivamente era Takumi quien estaba sentado allí. La sala de control central estaba vacía pero muy iluminada. O mejor dicho, mientras fuera un lugar que Takumi frecuentara en Chaldea, no tenía intención de apagar las luces. Después de todo, en un lugar donde los pasos podían producir ecos durante mucho tiempo, en realidad era bastante aterrador sin luces. Siguiendo la ruta familiar hacia su puesto de trabajo, Takumi se dejó caer en su cómoda silla. Levantando la vista, miró fijamente las luces del techo. Las cosas sobre la mesa eran sencillas. Además del equipo electrónico original, solo había un diario, un bolígrafo y una taza con un poco de color café en el fondo. Takumi era una persona seria y nunca había escrito un diario antes. Pero estando solo, uno tenía que hacer algo, ¿no? Así que Takumi, al no encontrar otro método adecuado, tuvo que escribir un diario. Beber café era igual. A Takumi no le gustaba beber café. Prefería los dulces. Pero, ¿quién dijo al personal de Chaldea que aparentemente amaba las horas extra, lo que resultó en una gran reserva de café? Además, Takumi solía quedarse despierto hasta tarde, así que con el tiempo también le gustó el sabor amargo del café. Después de distraerse un rato, Takumi se enderezó y abrió el diario sobre la mesa. Al mirar rápidamente, aún se pueden ver contenidos carentes de nutrientes como día 15, vi una película, hice ejercicio. Llamaba diario, pero era más bien un relato continuo de lo que hacía en un día. Pronto pasó a la última página. Takumi cogió el bolígrafo y empezó a escribir. Segunda singularidad, el emperador rosa. Empezó cayendo al agua. La suerte era algo buena. La tierra estaba justo delante, el sigilo fue un gran éxito. Un ataque sorpresa casi mata a Calígula, pero luego fue perseguido como una rata. Potenciar antes de la puerta de niebla, no es un encuentro casual. Rómulo es fuerte como un monstruo. No pudo derrotarle ni con todo el esfuerzo, el poder de Rómulo es muy fuerte. Lástima que solo pude experimentarlo una vez. Probablemente porque era demasiado fuerte, no me aportó mucha mejora. Sin embargo, parece que me he vuelto realmente más fuerte. La habilidad especial que no pude usar varias veces en la singularidad francesa, pude notar claramente que el consumo disminuye mucho al luchar en esta singularidad. Usarlo varias veces seguidas ya no me parece tan difícil. Escribiendo hasta aquí, Takumi dudó de repente. Tras unos segundos, volvió a escribir. Su Majestad Nerón es muy hermosa, mi emperador favorito. Especialmente sus pies de jade, me gustan mucho, bam. Takumi ya no pudo contenerse más y se golpeó la cabeza contra la mesa. ¿En serio, qué demonios estoy escribiendo? De hecho, al final del capítulo anterior del diario, escribía claramente. Jeanne es un encanto. Como ella. Especialmente su cuerpo huele muy fragante, escribiendo así, si alguien sin saberlo lo viera, seguro que lo tratarían como un pervertido y un tipo raro en el acto, ¿verdad? Crisis de integridad moral. Olvídalo. De todas formas, nadie lo verá. Escribiré lo que quiera. Luego Takumi añadió una frase al final. Su Majestad Nerón no es un hombre, sino una chica súper guapa. Por favor, tened en cuenta. Los signos de exclamación eran necesarios. El propósito de añadir esta frase era evitar que la gente pensara que era gay. Después de todo, en la historia sería, Nerón era un hombre puro. Tras terminar de escribir el diario, Takumi por fin empezó a organizar seriamente los puntos clave de la trama que había anotado antes para no olvidarlos. La condición de recuperación es buena. Empezar la estrategia para la próxima singularidad pasado mañana, hora actual, hora de Chaldea 0:23. Templo del tiempo. Oh, ¿no es este Flauros? ¿Por qué fuiste a interceptar con total confianza, solo para volver corriendo abatido? Veo que la segunda singularidad ha desaparecido. ¿Podría ser que hayas fallado? Al ver a Lev regresar con cara fría, Forneus saltó de inmediato, hablando sarcásticamente. Mientras hablaba, un gran pilar giró y giró frente a Lev, pareciendo indescriptiblemente digno de puñetazos. Endurecido. El puño se endureció. El rostro de Lev se volvió aún más sombrío. Solo fui un poco descuidado, deberías preocuparte por ti mismo. Después, ese tipo va a la singularidad bajo tu jurisdicción. Entonces no pierdas peores que yo. Solo quería explicarse por sí mismo, pero pensando bien, ¿no es esto el típico discurso de perdedor? Así que cambió de tema. Mirando a Lev, que insinuaba burlarse de él, Forneus le lanzó una mueca de desprecio. ¿Solo ese humano que apenas puede tomar prestado el poder de otros sirvientes? No me hagas reír. ¿Crees que soy tú?
Además, hace tiempo que preparo la tercera singularidad. Los servidores poderosos están todos de mi lado. ¿Confiar solo en ese humano? ¿Qué tiene él para competir conmigo? Lev se burló. Vale, tenía que admitir que Formeus tenía razón. Pero debe controlar su expresión facial. De lo contrario, sería otra ronda de burla. Aunque fallara, Lev solo admitía que había sido un poco descuidado y que no creía que Takumi tuviera nada impresionante. Este era el consenso de todos los pilares de los dioses demonio. Tiempo hasta que comience la transferencia de Spiritron. 3, 2, 1, como que te metan en un váter y luego te tiran el agua del jaleo. Takumi descendió a la tercera singularidad. Simplemente, la ubicación de la transferencia parecía un poco extraña en pleno aire. Antes de recuperarse del efecto posterior de la transferencia Spiritron, Takumi cayó con un silbido. ¡Bang! Su cuerpo atravesó las tablas de madera, cayendo exactamente sobre una silla. Takumi volvió en sí. Pero vio a un gran grupo de personas con pañuelos a su alrededor, mirándole fijamente en el blanco. Algunos sosteniendo copas de vino, otros con patas de gallina, otros pisando sillas jugando a adivinar con los dedos. Aquí, parecía que se celebraba un banquete. Golpe. Un trozo de madera cayó del agujero que Takumi había hecho, rompiendo el silencio. Hola. Takumi saludó a todos con una sonrisa tímida. Chequeo de suerte gran éxito. Atributo de suerte desbloqueado. El estado normal es rango E. Los momentos críticos son de rango A. Rookie Crew Member Takumi Suzuki. Miembro novato de la tripulación Takumi Suzuki. La luz de la luna caía desde el agujero de arriba, iluminando el polvo flotante en el aire, creando claras huellas. Bajo el polvo y la luz de la luna, la expresión de Takumi se volvió cada vez más incómoda. Golpe. Una de las copas de vino de los piratas cayó en shock. Como si recibiera una señal, toda la sala se volvió de repente animada. Jefe. Una persona extraña cayó del cielo. ¿Por qué gritas tan fuerte? Parezco ciego para ti. Jeje, solo quería informar al jefe. Al fin y al cabo, ¿no es así como suele representarse el ambiente en los cuentos? Bastardo. Te dije que leyeras menos de esa basura. La próxima vez que atraquemos, no puedes comprar esos cuentos inútiles otra vez. No puedes hacer esto, jefe. Sin esos, Watashi, lárgate. Jajaja, Bessie, eres un cobarde. En vez de pensar en vuestros cuentos, ¿por qué no pensaréis en cómo podemos salir de estas aguas? Llevamos más de 10 días dando vueltas en este maldito sitio. Jaja, ¿por qué preocuparse por esas tonterías? De todas formas, el jefe seguro que nos guiará fuera. Deberíamos comer y beber como siempre. Dicho esto, el pirata levantó su copa de vino. Con su movimiento, vino se derramó de la copa. Oh. Esto despertó el acuerdo de un gran número de piratas que alzaban sus copas. ¿Depender completamente de mí? Pensar que podéis decir esas cosas. Sois un grupo de tíos sin ninguna ambición. No quiero decir nada, jefe, pero todos salimos corriendo para ser piratas. ¿Dónde seguiríamos teniendo ambición? Bien dicho. Bombay, a partir de mañana, ve a limpiar la cubierta para mí. Cuando encuentres tu ambición, podrás volver a tu puesto. Ah. No. Jefe. Bombay lloró, haciendo que los demás piratas azotaran la mesa y se rieran. Jajajaja, por cierto, ¿no es lo más importante ahora mismo este chico que apareció de repente? Un pirata encontró de repente el punto ciego. ¿Por qué todos se desviaron de repente? Como nadie le prestó atención, Takumi, que limpiaba distraídamente los fragmentos de madera y el polvo de la mesa, levantó la cabeza de repente al oír esto. ¿Por fin hablas de mí? Takumi parpadeó. SSS. Así es. De hecho, se me olvidó. ¿Quién desvió el tema? Lárgate. No pienses en sacar cosas aleatorias otra vez. En mi opinión, desde que cayó del cielo, naturalmente no está aquí con buenas intenciones. Calculo que debería ser un enemigo. Dijo un pirata con seriedad. Muchos piratas a su lado asintieron en señal de acuerdo tras oír esto. Joder, ¿cómo voy a lograr grandes cosas con vosotros, pandilla de idiotas? No puedes usar tu cerebro, que no es mucho más grande que el de una rata, para pensar con cuidado. ¿Dónde se vería un enemigo tan estúpido? Otro pirata se agarró la cabeza, como si estuviera a punto de desmayarse de la rabia. Jaja, por un momento no sé si me estás elogiando o insultándome. La comisura de la boca de Takumi se movió ligeramente. Para. Me va a explotar la cabeza escuchándoos discutir de un lado a otro. Tampoco creo que este joven parezca una mala persona.
En vez de decir tanto, simplemente sácalo para charlar, ¿vale? Al ver esta escena caótica, Francis Drake se frotó las sienes con dolor de cabeza y apresuradamente pidió que se detuviera. Claro. Como era de esperar, el jefe tiene una forma de hacerlo. Un grupo de piratas se apresuró en la cima de Takumi y lo llevó ante Drake. Salto temporal. Francis Drake, aventurero y capitán de corsario, la primera persona en completar la hazaña de circunnavegar el mundo con vida. Tras dar la vuelta al mundo, fue nombrada vicealmirante por la reina de Inglaterra en ese momento. Durante su servicio, enterró a la poderosa Armada Invencible española, posiblemente un modelo de pirata que cambia de rumbo. Por supuesto, en la historia seria era un hombre, pero en este mundo de Time Moon, al final no pudo conservar su masculinidad, y se convirtió en mujer. Sin embargo, no supuso mucha diferencia. Todos los que la conocían sentían que era una pirata femenina, más masculina que los hombres. Y el Draco que aparecía ante Takumi ahora, como Nero, no era un sirviente sino un humano vivo. Simplemente, Takumi no recordaba bien de qué época era. Quizá fue Drake durante su tiempo como capitana de corsario. Tras escuchar la historia de Takumi, Drake asintió comprensivo. Ya veo, no es que no te crea, pero ¿no es este desarrollo un poco demasiado extraño? Drake abrió las manos, sintiéndose bastante ridícula. Una persona que cae del cielo de repente corre hacia ella, diciendo que soy una persona del futuro, y que la razón de venir aquí es salvar el mundo. Ni siquiera los libros de cuentos que lee Bessie parecen tener este tipo de trama, ¿verdad? Efectivamente no, pero jefe, aunque los hubiera, no me lo creería. A menos que viera con mis propios ojos a alguien cogiendo una bala de cañón con la cabeza y aún saltando con vida, aunque me sujetaras la cabeza y me lo dijeras, no me lo creería. Espera. Si nadie más ha escrito este tipo de trama, ¿se venderá como pan caliente si la escribo? Una idea brillante surgió de repente en la mente de Bessie. Pórtate bien, deja de soñar despierto. Si sigues así, te mandaré a limpiar la cubierta también. Drake dijo palabras suaves que hicieron estremecer a Bessie. El jefe tiene razón. Con tu nivel de necesidad de que alguien traduzca incluso leyendo cuentos, Bessie, más te vale dejar de soñar despierta, jajajaja. Buenos hermanos que no les importaba ver la diversión elegían inmediatamente golpearle mientras estaba en el suelo. La destrozada Bessie se fue a la esquina a enfurruñarse. En el peor de los casos, le contaré mi idea a alguien que sepa escribir y luego le pediré que comparta algo de dinero conmigo, murmuró suavemente al marcharse. Esto provocó otra carcajada salvaje entre quienes le oyeron. Otra vez desviado. Drake, que también reía a carcajadas, de repente recordó algo, le dio una bofetada en la cabeza y parecía lleno de arrepentimiento. A su lado, Takumi, que volvió a ser ignorado, tenía una mirada ligeramente resentida en los ojos. Percibiendo con agudeza la mirada de Takumi, Drake sonrió de inmediato con torpeza. Ajaja, no le hagas caso, no le hagas caso. Los piratas son así, relativamente sin restricciones y sin inhibiciones. Personalmente todavía te creo bastante. Drake no le mentía a Takumi sobre esto. En cuanto conoció a Takumi, sintió que le resultaba agradable a la vista. Su simpatía inicial no fue baja. Es solo que, ¿no te parece un poco raro este desarrollo? ¿Salvar el mundo en realidad depende de los piratas? Drake se rascó la cabeza, su expresión parecía decir, ¿puedes entender lo absurdo que es esto? En efecto, es extraño, si no habría aparecido aquí sola. Dijo Takumi sin expresión. Sintiendo el resentimiento de Takumi a punto de romper el cielo, Drake tosió 2 veces y dejó de bromear. Ejem, vale, no voy a bromear más. ¿No es simplemente salvar el mundo? Para nosotros, esta también es una aventura que nunca habíamos vivido antes, ¿verdad, amigos? Drake dirigió las últimas palabras a todos los piratas presentes. Así es. Jajaja, ¿salvar el mundo depende de los piratas? Esto es demasiado interesante. No olvides llevarme cuando zarpes, jefe. Oh. Hace un tiempo luchamos contra un tipo que parecía una foca, luego volamos en la tormenta, y ahora vamos a salvar el mundo. Yujú. Solo de pensarlo me dan ganas de levantar la bandera. Genial. Una nueva gran aventura. Bajo la luz tenue, el grupo de piratas vitoreó todos a la vez, sorprendentemente ninguno se inmutó. De pie junto a Drake, Takumi envidiaba un poco su estado mental. Al encontrar a sus hermanos pequeños bastante fiables, Drake también sonrió y dijo, muy bien. Este es el estado que quiero. Como nadie se opone, el siguiente objetivo es salvar el mundo. Por supuesto, ser feliz es lo más importante.
Incluso salvar el mundo debe hacerse con alegría. Oh, oh, oh. En respuesta a Drake fueron los vítores que se elevaban uno tras otro. Como si a sus ojos, salvar el mundo fuera solo una aventura ordinaria. Estando en ese ambiente, Takumi, sintiéndose un poco inadaptado, no pudo evitar preguntarle a Drake: ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Drake repitió las palabras de Takumi, mirándole como si mirara a un raro. Entonces sonrió y dijo como algo habitual: ¿ahora? Por supuesto, organizad un banquete. Ya es de noche. Y estamos en tierra. Además, todavía tengo este santo grial que puede conjurar comida a voluntad. Pensándolo bien, ¿no es buen momento para celebrar un banquete pase lo que pase? Seguro que nadie pensaría en actuar en un momento así, ¿verdad? Takumi permaneció en silencio. Si esto fuera tierra, ¿realmente habría elegido actuar de noche? ¿Y por qué Drake sabía del santo grial? Eso fue naturalmente porque Takumi se lo había contado. Por cierto, ¿no es esto un poco injusto? Drake de repente se tocó la barbilla, como si estuviera sumida en sus pensamientos. Injusto. Takumi no podía seguir el ritmo de los pensamientos de Drake. Piénsalo. Salvar el mundo o lo que sea no tiene mucho que ver con nosotros. Solo por ti, chaval, tenemos esta idea. Pensándolo bien, ¿no es injusto pase lo que pase? Drake le guiñó un ojo a Takumi. No llevo nada encima salvo unos cuantos cuchillos. Takumi tocó su bolsillo inconscientemente. Dentro solo había unas pocas llaves negras. Ja, estamos a punto de salvar el mundo. ¿A quién le importa todavía ese poco dinero? Drake se rió, rodeó a Takumi con el brazo y lo arrastró delante de todos los piratas. Aunque Takumi no tenía ideas sobre un hombre-mujer como Drake, los enormes atributos de Drake hacían que Takumi fuera algo inadaptable. No podía dejar de querer ladear la cabeza. A Drake, sin embargo, no le importó y puso la mano en la cabeza de Takumi. Sonriendo a los hermanos pequeños abajo, dijo: ¿no es fácil resolver este tipo de cosas? Como externos tenemos que hablar de remuneración, entonces convertirnos en nuestro socio lo soluciona, ¿no? Si todos estamos en el mismo barco, ayudar a nuestros propios hermanos es algo normal. Así que será nuestro miembro de tripulación a partir de ahora. Enseñadme la apariencia de los veteranos y cuidad bien del novato, cabrones. ¿Eh? ¿Me hice novato? Al escuchar las palabras de Drake, Takumi, que no esperaba que se desarrollara así, su cerebro se estrelló al instante. Oh, 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 oh. Es un novato. Llevábamos mucho tiempo esperando que un novato se uniera. Llama al novato fresco y tierno para que pueda echar un vistazo. El grupo de piratas miró con ojos brillantes al pequeño novato que retenía el jefe. Esos lobos y tigres hicieron que Takumi se pusiera rígido por completo. No lo malinterpretes. Esto no es una tradición del Imperio Británico. En realidad, sus pensamientos eran más bien los de veteranos aburridos buscando por el mundo novatos inexistentes para cargar. Welcome banquet, banquete de bienvenida. Los piratas estaban muy entusiasmados. Así que la celebración de la victoria pareció desarrollarse en dirección a un banquete de bienvenida. Ven aquí, pequeño novato. Desde que te uniste a nosotros, debes saber cantar. Déjanos enseñarte cómo cantan los piratas. Un pirata con una nariz grande se apretó emocionado hacia adelante, tirando de Takumi hacia su asiento. Pero no sé cantar, jaja, es porque no puedes que necesito enseñarte. No te preocupes. Las canciones de pirata son muy fáciles de recordar. Es posible que a mí tampoco me guste cantar. Takumi parecía preocupado. Nunca había cantado delante de otros. Oh, oh, tú también lo has oído. Al pequeño novato no le gusta cantar. Otro pirata de barba espesa iluminó sus ojos y agarró inmediatamente el otro brazo de Takumi. Como no te gusta cantar, y ahora es un banquete, más te vale aprender bailes de pirata conmigo. ¿Cómo puede avanzar un banquete sin bailar para animar el ambiente? Dicho esto, el pirata de barba esponjosa incluso dio unos pasos en el acto. Mentira. ¿Qué hay que aprender sobre tu aburrido baile? Fuera, 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 no me impidas unirme al novato. El pirata de nariz grande abrió los ojos y le dio una palmada en la mano al pirata de barba tupida agarrando a Takumi. Le indicó que volviera de donde había venido. ¿Eh? ¿Todavía tienes la cara para llamar aburrido a mi baile? ¿Cuál de nuestros hermanos no dice que bailo bien? Y ni siquiera he mencionado tu voz rota de gong. El pirata de barba espesa se enfadó al instante, señalando la cara del pirata de nariz grande y criticándole. Eso es porque a los hermanos les da vergüenza decírtelo. Bailas más apestoso que las botas de mi abuela. El pirata de nariz grande también se enfureció al oír esto.
Parece que no sabes lo formidable que soy. Vamos, sal fuera y practica con tu colega. Practica entonces. ¿Quién le tiene miedo a quién? Obviamente, los dos se dejaron llevar, soltaron las manos de Takumi y salieron mientras se empujaban y empujaban mutuamente. Oh, oh, oh. Lucha. Lucha. Los piratas que observaban la diversión aplaudieron emocionados. Jeje, ya que ya no os importa el novato, me llevaré al novato a jugar a adivinar con los dedos. Un pirata con un gran diente de oro de repente se rió extrañamente y agarró a Takumi, corriendo hacia su asiento sin decir palabra. Pequeño bribón. ¿Tener una idea así le vencemos primero? El pirata de barba esponjosa, que tenía buen oído, giró bruscamente la cabeza, vio la escena y su ira cambió al instante. Luego se giró para intentar cooperar con el pirata de nariz grande. Véncela primero. El pirata de nariz grande decidió formar un frente unido con el pirata de barba espesa sin dudarlo. Tras llegar a un acuerdo, los ojos de ambos parecieron brillar. Tras una carrera, se lanzaron como tigres, inmovilizando al gran pirata de dientes dorados, que no había corrido mucho, contra el suelo. ¡Para! No puedes hacer esto. El gran pirata con dientes dorados inmovilizado parecía aterrorizado, arañando el suelo con ambas manos, intentando escapar de las ataduras de los dos. Jeje. No puedes escapar. ¿Pensar realmente en robar el mérito a nuestras espaldas? No es tan fácil. No, aunque me pilles, es inútil. Hay tantos hermanos. Debe haber otros que piensen como yo. Para asegurarse de que su integridad moral no se viera dañada, el gran pirata con dientes de oro traicionó decisivamente a los otros hermanos. Los dos se dieron cuenta tarde y se giraron para mirar. Dios mío. Esa mocosa bestia ya sostenía un pequeño cuaderno y arrastraba a Takumi para que dijera algo. Al ver esa expresión tan emocionada, parecía realmente empeñado en escribir algo basado en las experiencias de Takumi. Audaz. Buen trabajo, Bessie. Tienes valor. Los dos saltaron del gran pirata de dientes dorados, regresando como lobos hambrientos que no comían en 3 días. El gran pirata con dientes de oro en la parte inferior también se reincorporó rápidamente al campo de batalla después de que los dos se marcharan. Obviamente, al grupo de piratas le gustaba Takumi, ese pequeño novato, deseando poder enseñarle todo lo que les gustara. Sin embargo, Takumi, tirando y tirando por un gran grupo de personas, ya tenía la cara llena de desesperación. Ante su entusiasmo, incluso Takumi claramente no podía soportarlo. Después de todo, todos le daban la bienvenida y nadie tenía malas intenciones. Takumi no podía confiar en su fuerza de nivel de Servant para agitar el brazo y desechar a todos, ¿verdad? Finalmente, Drake ya no pudo soportarlo más, dio un paso adelante para reprender a sus hermanos pequeños y les dijo que hicieran lo que tuvieran que hacer. Solo entonces Takumi escapó del mar de sufrimiento. Aunque más tarde Takumi se vio obligado a cantar y bailar con ellos durante un tiempo. Por fin escapando de los entusiastas piratas mayores, Takumi se sentó en su asiento y suspiró aliviado. Takumi también conocía bien ese asiento. Resultó ser la silla justo debajo del agujero que rompió tras la transferencia de Spiritron. Tras estar un rato en el váter, Takumi volvió la mirada a esta casa algo destartalada reunida con muchos piratas. Los piratas siempre estaban llenos de entusiasmo y actuaban por impulso. Después de que Drake les regañara y les prohibiera molestar al novato, no se molestaron y empezaron a jugar felices. Algunos comían carne a grandes bocados, les gustaba brindar con la gente. Algunos tenían dados sacados de quién sabe dónde, apostando el cielo y la tierra con gente en la misma mesa. Mucha gente también se reunió en el espacio abierto del centro de la sala, bailando felices bailes piratas. Los piratas que observaban desde un lado les acompañaban aplaudiendo y silbando. Zarpa en la tormenta, el trueno y el carnaval de fantasmas cruzando el viento y las olas, rompiendo el amanecer, por supuesto, también estaban quienes cantaban al ritmo de su ritmo. Al tomar todo esto en sus ojos, la impaciencia y la inquietud en el corazón de Takumi desaparecieron poco a poco. Casi inconscientemente. Takumi se apoyó en la mesa con una mano sosteniéndose la mejilla, mientras con la otra golpeaba suavemente la mesa, imitando la melodía de los mayores. Las comisuras de su boca se curvaron poco a poco. Un calor perdido hace mucho llenó el corazón de Takumi. Esto es lo que más quiero, pensó Takumi en trance. Después de vivir tantas cosas. Si le preguntaran qué deseo tenía Takumi ahora, quizá no era derrotar a Gotia y salvar el mundo, algo que a sus ojos le parecía inalcanzable y casi imposible de lograr.
sino más bien, como ahora. Bajo la cálida luz, en una cómoda casa de madera, rodeados de un gran grupo de gente, todos charlando y riendo felices, presumiendo y bromeando, jugando entre ellos, en realidad, no tienen por qué rodearme. Solo dame un asiento en la esquina, déjame sentarme allí viendo la animada escena y aportar alguna cosa de vez en cuando. Como ahora. Ojalá esta vez fuera un poco más larga. Takumi saboreaba ese calor poco común, sus ojos se iban volviendo vidriosos. ¿Quién sabe cuánto tiempo ha pasado? ¡Ey! Es hora de volver a la realidad. Una voz ligeramente familiar sonó a su lado, y le dieron una palmada en el hombro al mismo tiempo. Los pensamientos errantes de Takumi se vieron de regreso, descubriendo que en algún momento le habían colocado una copa de vino de madera con líquido rodante. Girando la cabeza, el dueño de esa voz ya estaba a su lado. ¿Qué tal? ¿A mis compañeros de tripulación? Al ver a Takumi recuperarse, Drake sonrió, alzando la barbilla hacia sus compañeros de tripulación. Son todos muy interesantes, gente muy agradable, y griega. Cuida bien de mí. Takumi soltó la primera parte sin pensarlo, pero al final dudó, y su expresión estaba teñida de cierta incomodidad. Después de todo, la forma en que le cuidaban era un poco extraña. Jajaja, eso está bien. Dije que te llevarías bien con ellos. Drake se rió a carcajadas, dándole una palmada en la espalda a Takumi. En tus palabras, también creo que eres un tipo muy interesante. De lo contrario, no te habría dejado unirte a nosotros. Después de todo, si vamos de aventura, pero la gente del mismo barco no se cae bien, ¿qué aventura hay que contar? Más vale que me vayas a casa y te escondas en los brazos de mamá. Takumi asintió en señal de acuerdo. Para lograr grandes cosas, realmente era necesario encontrar personas afines y con personalidades similares. Si hubiera disputas internas constantes, probablemente no se podría hacer nada. Y mucho menos tener un ambiente animado como ahora. Por cierto, ¿por qué pones esto aquí para mí? Takumi de repente cogió la copa de vino que tenía en la mano y miró a Drake confundido. Ron. Por supuesto, es para que bebas tú. ¿Qué más? Drake miró a Takumi como si mirara a un idiota. ¿No es el vino para beber? ¿Para qué más se puede usar? Pero no me gusta beber, ¿ah, sí? ¿Así que eres del tipo bebé bueno? ¿No bebes hasta la edad? Drake miró a Takumi con una mirada burlancia. Al oír esto, Takumi puso los ojos en blanco. ¿Cómo es eso posible? Simplemente no me gusta beber. Comparado con el vino, que no sabe nada bien, prefiero los zumos más dulces. Tras hablar, Takumi acercó la copa de vino a Drake. Takumi no mentía. De verdad se sentía así. Para él, el vino ni siquiera era tan sabroso como una copa de agua simple. Al fin y al cabo, ¿quién se apegaría estrictamente a la edad para beber hoy en día? Mientras los adultos sintieran que la edad era la adecuada, beba o no como les plazca. Sí, discute como quieras. De todos modos, esa copa de vino se queda contigo. Drake se rió, obviamente sin creerse la explicación de Takumi. Tras saludar con la mano de espaldas a Takumi, volvió a su asiento. Drake caminó muy rápido y no tenía intención de mirar atrás, dejando a Takumi sosteniendo la copa de vino, sin saber si dejarla o no. Suspiró. Tras una breve lucha interna, Takumi suspiró y volvió a poner la taza delante de él. Al ver el líquido que emitía un brillo cristalino bajo la tenue luz, Takumi negó con la cabeza. De todas formas, no lo voy a beber. Quien ame beberlo, que lo beba. Drink less alcohol, bebe menos alcohol. La luz del sol de la mañana entraba silenciosamente en la destartalada casa de madera a través del gran agujero de arriba, donde los ronquidos subían y bajaban. Mientras iluminaban la habitación, los cálidos rayos también lamían la mejilla del chico que dormía sobre la mesa. La luz del sol le picaba un poco. El chico frunció el ceño y sus dedos se movieron ligeramente. Acompañado por un sonido sin sentido, Takumi, que yacía sobre la mesa, abrió los ojos somnoliento. Enderezándose, Takumi se quedó mirando la mesa con la mirada perdida durante un rato. Los recuerdos de anoche volvieron a su mente junto con sus pensamientos que se despejaban poco a poco. Smack. Takumi se dio una bofetada en la cara, lleno de arrepentimiento. Jefe, conspiraste contra mí. Se preguntó por qué Drake había venido específicamente a darle una copa de vino, dijo dos frases y luego salió corriendo sin insistir en que bebiera unos sorbos. Resulta que ella le estaba esperando justo ahí. Anoche, después de que Drake le diera a Takumi una copa de vino, aunque ella no le animó a beber, que no lo hiciera no significaba que los otros hermanos no lo hicieran. Cuando los piratas descubrieron una copa de vino delante de la mesa de Takumi, pero él no mostró intención de beberla.
Solo entonces se dieron cuenta de que habían olvidado al novato. Así que, uno a uno, animados por el alcohol, corrieron hacia ellos sonriendo para animar a Takumi a beber. Takumi tenía una personalidad suave y temía que montaran un escándalo. Tras rechazar varias veces sin éxito, bebió 2 sorbos sin poder evitarlo. Como resultado, se emocionaron aún más. Para que Takumi bebiera unos sorbos más, usaron todos sus trucos. Incluyendo, pero no limitándose a: tú bebes un sorbo, nosotros 2, y abrazar el barril para bebértelo de un trago. ¿Qué más podía hacer Takumi en esta situación? Solo pudo hacer lo mismo y verter vino en la boca con la cabeza baja. Al final, Takumi no sabía cuánto bebía. Quizá bebió alcohol toda una vida, hasta el punto de perder el conocimiento en algún momento desconocido. No sabía nada de lo que había pasado en la segunda mitad de la noche. Pero a juzgar por la apariencia de los piratas, parece que hemos tenido una intensa batalla de bebidas. Takumi miró a su alrededor con dificultad, sin que su mirada se elevara mucho. Dentro del alcance de su visión, nadie estaba sentado ni de pie, todos yacían en el suelo desordenados. Los ronquidos subían y bajaban, como tocar una sinfonía desagradable. Si Amadeus estuviera aquí, seguro que se volvería loco. Pensando en esto, Takumi se sentía algo afortunado de que su tolerancia al alcohol no fuera buena. Será mejor que salgas a tomar aire fresco primero. El olor en la habitación es realmente difícil de felicitar. Negando con la cabeza, Takumi se levantó y caminó con cuidado hacia el exterior de la casa. Tras una noche de bautizo, aunque la casa de madera tenía muchos agujeros y la circulación del aire era relativamente rápida, inevitablemente se llenó de un olor complejo y extraño. Al fin y al cabo, dentro había un gran grupo de hombres duros. Solo Drake era una mujer. Además de los diversos olores corporales de todos, Takumi incluso vio a algunas personas que se habían quitado las botas, dejando al descubierto sus pies malolientes al aire. También había quienes bebían demasiado y vomitaban directamente en el suelo. Ese olor era simplemente escandaloso. Crujido, empujó la puerta impacientemente. Inhala. En cuanto salió de casa, Takumi dio grandes bocanadas de aire fresco del exterior. Hasta que se expulsó todo el gas de escape en su pecho. Uf, por fin ha vuelto a la vida. Sintiendo renacido, Takumi se estiró y entrecerró los ojos con comodidad. El sol de la mañana era suave y nada deslumbrante. Mientras disipaba la noche oscura, también cubría el mundo con una capa de gasa dorada. El aire estaba impregnado de un aroma fresco, especialmente vívido y lleno de vitalidad. Takumi, que hacía mucho que no disfrutaba de la mañana, se sentía inevitablemente atraído por ese paisaje. Frotándose la cabeza, que le dolía un poco por la resaca, Takumi se sentó en la puerta de la casa de madera, observando en silencio ese paisaje pacífico y armonioso como un anciano disfrutando de la vida. Dejando que la luz del sol iluminara su cuerpo, trayendo un rastro de calor a su cuerpo, que se sentía algo frío tras haber dormido toda la noche sobre la mesa. Mirando a lo lejos, solo entonces Takumi se dio cuenta de que estaba en una pequeña isla. Capas de olas producían un sonido rítmico de rompimiento, y ocasionalmente se podían ver aves marinas volando por encima, emitiendo extrañas llamadas. De repente, como si descubriera algo, Takumi asomó la cabeza hacia adelante, entrecerrando los ojos para mirar en una dirección. Vio un gran barco con velas enrolladas que se movía arriba y abajo sobre la superficie del mar. ¿Eso es, la cacería salvaje dorada del capitán Drake? Mirando alrededor, esa era la única nave. Además, Drake y los demás no podían haber aparecido aquí de la nada. Takumi confirmó la identidad de esa nave casi al instante. Takumi, que nunca había visto de cerca este tipo de nave de madera, se interesó de inmediato. Justo cuando quería acercarse a echar un vistazo, oyó un rugido bastante fuerte detrás de él. Chicos. Hoy es un buen día para zarpar de nuevo. ¿Cuánto tiempo vas a dormir? Obviamente, Drake estaba llamando a sus hermanos pequeños para que despertaran. Acompañado por el sonido de bang. Bang. Golpeando la mesa. ¿Ah? ¿Qué hora es ahora? El cielo acaba de iluminarse. ¡Qué sueño! ¿No podemos dormir un poco más, jefe? Sí, jugamos hasta muy tarde ayer. Voces débiles se alzaban una tras otra en la sala. Lárgate. ¿No viste ni siquiera el novato que se ha despertado? Especialmente esos que se quitaron las botas. Date prisa y recoged vuestras cosas, preparad para zarpar. Mientras hablaba, Drake también estaba haciendo las maletas. Probablemente tampoco soportaba el olor que creaban sus hermanos pequeños. El novato es un novato, diferente a nosotros. Ayer bebimos mucho vino. Dijo el pirata de barba espesa con agravio. Así es, así es.
¿Cuánto vino bebió el novato? Ayer se desplomó sobre la mesa y se quedó dormido después de verse obligado a beber 5 o 6 vasos. No es nada interesante. El pirata de nariz grande, que quería ver al novato hacer el ridículo después de emborracharse, dijo con cara aburrida. Este novato es débil, no pudo soportarlo con solo 2 sorbos, jajaja, un pirata tumbado en el suelo murmuró una burla somnolienta. Siento mucho tener poca tolerancia al alcohol. Takumi, que escuchaba todo lo que decían todos, tenía líneas negras por toda la frente. De hecho, deberían agradecerle a Takumi por ser un buen borracho. De lo contrario, con las estadísticas de Servants de Takumi, una vez que empezó una matanza borracha, probablemente nadie podría someterle durante un tiempo. ¿Quién sabe qué bajas habría causado entonces? Mi tolerancia al alcohol es bastante mala, pero mi memoria sigue siendo bastante buena. Recuerdo perfectamente que os vertíais vino en las botas, luego las cogíais y os ibos de ellas, se quejó Takumi en secreto. Hablando del diablo. Maldita sea. Que me echó vino en la bota. Al oír una maldición airada desde dentro de la casa, toda la sala quedó instantáneamente en silencio. Los recuerdos muertos empezaron a atacar a todos los implicados por igual. Duró unos segundos. Se escucharon sonidos de vómito uniforme. Suspiro, te dije que bebieras menos alcohol. Takumi no se atrevió a mirar dentro de la casa. Simplemente extendió las manos sin poder hacer nada fuera. Trake salió corriendo de la casa antes de que la marea vomitante estallara dentro. Dejad de comportaros como payasos ahí dentro. Sal rápido. Beber un poco de vino con sabor no matará a nadie. En cuanto salió, Trake gritó dentro con orgullo. La sonrisa en su rostro no mostraba ninguna intención de ocultarlo. Y respondiendo a ella fueron los sonidos de vómito que no mostraban señales de parar. Setting sail y 4 otters. Setting sail. Arriando la vela. Mimi, rápido, tráeme también un vaso de agua caliente. El pirata de barba escorposa sentado en el suelo extendió débilmente la mano hacia Takumi, que sostenía un vaso de agua. ¿Qué clase de apodo es Mimi? Takumi suspiró impotente, se acercó y le entregó la taza que tenía en la mano al pirata de barba tupida. El pirata de barba alborotada tomó la copa apresuradamente, sopló un par de veces y luego se la echó en el estómago. Come back to life, sintiendo su estómago muy aliviado, el pirata de barba espesa se relajó por completo. Abrazó el vaso de agua cómodamente, apoyándose contento en la barandilla. Como un anciano tomando el sol y bebiendo té tras la jubilación. Había bastantes otros manteniendo la misma postura que él, todos apoyados en fila contra la barandilla. Sus posturas sentadas también eran idénticas. Una mirada reveló un sentido indescriptible de la comedia. Y yo. Una taza más de agua caliente, Mimi. Un pirata al otro lado de repente saludó y gritó a Takumi. Suspiro, voy. Al verlo, Takumi se acercó para tomar la taza de la mano del pirata y luego fue a la zona de ebullición para conseguir agua. Obviamente, los que estaban desanimados aquí eran todos buenos hermanos que habían jugado al juego de beber de botas. Desgraciadamente, aunque los hermanos jugaban de forma descontrolada, sus cuerpos no soportaban el abuso. Cada uno de los que interpretó este talento estaba aquí ahora. Después de todo, llevaban botas y flotaban en el mar la mayor parte del tiempo, la cantidad de veces que se lavaban los pies probablemente era lamentablemente poca. De repente se quitaron las botas y sirvieron vino para beber, quién sabe cuántas bacterias absorbieron. En fin, todos vomitaron y tuvieron diarrea. Takumi incluso tuvo que arrastrarlos al barco. Era una suerte que Takumi estuviera allí. De lo contrario, probablemente todos estos piratas habrían llamado jeje poco después de zarpar. Quienes no murieron podían considerarse de buen cuerpo. El agua que les dio Takumi era simplemente agua caliente normal. Pero los caracteres rúnicos estaban inscritos en las copas de madera, y eran precisamente estas runas las que daban al agua un efecto maravilloso. El efecto también era sencillo. Solo se usaba para tratar y proteger la salud del portador. Hablando de eso, las runas en el mundo original no tenían tanto poder. Solo se usaban para bendecir y proteger a la gente. Por ahora, podría considerarse que cumplieron su función original una vez. Toma. Después de coger un vaso de agua caliente, Takumi le devolvió el vaso a ese pirata. Trake, de pie y asimilando todo esto a sus ojos, dijo con tono exasperado. Mirad, chicos. ¿Cómo sois vosotros? Te dije que cuidaras del novato, ¿por qué el novato te cuida a ti en su lugar? Resumen. Especialmente comparado con el educado y humilde Takumi.
Cuanto más comparaba, menos soportaba Drake mirar a su grupo de hermanos pequeños abstractos. Drake incluso se arrepintió un poco de haber arrastrado a Takumi hacia la nave. ¿Y si este montón de cosas abstractas desvían a Takumi? Madre mía, jefe, no nos culpes solo a nosotros. Sabes, siempre hemos sido libres de frenos después de emborracharnos. ¿Y esta vez? Dijo un pirata con rostro amargo, pero sin intención de arrepentirse. Simplemente jugamos demasiado fuerte. Vale. Entonces, ¿por qué Bessie y los demás están bien? ¿No estaban también bromeando contigo? Drake señaló a algunos miembros dispersos de la tripulación en sus respectivos puestos, que observaban el espectáculo con sonrisas. Bessie. Jefe, no es que no lo sepas. Con esa mirada débil, ¿cuándo ha sido realmente prometedor? ¿Cómo soy un cobarde cada día? Bessie estaba infeliz ahora. ¿Por qué meterme en esto si todo el mundo está viendo la serie? Jefe, me conoces. Siempre trato tus palabras tan pesadamente como las palabras de Dios. Escuchando al jefe, ¿cómo puede considerarse eso débil? Dijo Bessie con razón. SSS. Bessie, por fin tienes algo de carácter. Bombay, de pie junto a Bessie, se quedó boquiabierto al ver esto, mirándole como si fuera un fantasma. Una Bessie tan cobarde no es Bessie en absoluto. ¿Quién eres exactamente? Siempre siento que estás pensando en algo malo. Bessie miró a Bombay con ojos de pez muertos. Tras escuchar la explicación de Bessie, a Drake no le importó su broma con los demás. Milímetros HMM. Drake miró a los demás abajo, señalándoles con la mirada que también se explicaran. Jefe, me conoces. Naturalmente me gusta unirme a la diversión, pero nunca la inicio yo. La razón de esta escena debe ser porque alguien más tomó la iniciativa primero. Alguien dijo con justicia. Jefe, me conoces. Siempre bebo solo de una taza. Al ponerme así, alguien definitivamente me lo obligó a tragar mientras estaba borracho. Jefe, la gente de abajo hablaba a la vez, y no se sabía si lo que decían era cierto o no. Al ver esto, Takumi sacudió la cabeza para irse y enderezar. Demasiado perezoso para ver el drama, eligió casualmente una cuerda para colgarse, y luego bajó para seguir inscribiendo runas defensivas en el casco de la Golden Wildund. Definitivamente habría batallas duras que librar más adelante. Aunque la Golden Ind fue fortalecida sin saberlo por el santo grial de Drake, no era mucho más fuerte. Intentar competir con los noble fantasmas de tipo nave adecuados definitivamente seguiría quedando muy corto. Así que aún tenía que hacer algo de trabajo protector normal. Mientras Takumi luchaba, la conversación anterior continuó naturalmente. Con las diversas excusas de los hermanos resonando en sus oídos, el pirata de nariz grande parecía no oír, solo miraba su palma aún débil y temblorosa. Como si hubiera tomado una decisión, sus ojos se volvieron de repente firmes. Pensar que me dolió tanto el simple vino miserable, decidido. A partir de hoy, dejo de beber. ... De repente, toda la nave quedó en silencio. Los hermanos que sabían qué clase de imbécil era esa nariz grande le miraron al unísono. Caras llenas de incredulidad, olfateando con desprecio. ¿Qué clase de miradas son esas? ¿Te hace mucha gracia lo que dije? La nariz grande estaba enfadada. Todos somos hermanos. ¿No puedes mostrar un poco de confianza? El novato sigue mirando. Ejem, no es que queramos criticarte. ¿Quieres pensar en cuántas veces has dicho esta frase? Uno de los piratas tosió 2 veces, abrió las manos y dijo impotente. Sí. Si dijeras que no vas a comer carne ni hacer trampas en el futuro, podríamos creerlo. Pero esto... El pirata de nariz grande guardó silencio. Vale, deja de hablar. Ya lo veo. Cada uno de vosotros tiene habilidades únicas. Drake era demasiado perezoso para discutir con ellos más, así que ella agitó la mano, poniendo fin a la conversación. Mírala ahora. Si no te das prisa, ¿seguimos zarpando o no? Date prisa. Los que puedan moverse, que vengan a ayudar rápido. Los que no puedan moverse, que descansen bien. Recibido, jefe. Los piratas asintieron sonriendo, pero nadie dio señales de levantarse. Suspiró, Drake suspiró y se cubrió la cara. Vale, probablemente nadie quiera no relajarse. Ejem, Mimi, sube rápido. Ayuda a Bessie y a los demás a ajustar la vela mayor. Los pocos están un poco ocupados para manejarlo. Drake tuvo que toser 2 veces para ocultar su vergüenza y llamó a Takumi. Ah, entendido. Ahora mismo. Al oír esto, Takumi volvió a subir a la cubierta por la cuerda sin decirle una palabra más. Los ojos de Drake se llenaron de lágrimas.
Mira, qué buen chico. Tan buena que Drake quería volver al pasado y suicidarse por presumir de sus compañeros de tripulación. Es broma. Takumi no era tonto y poseía una fuerza muy superior a la de la gente común. Bajo la dirección de Bombay y los demás, pronto aprendió parte de los métodos operativos del Golden Int. Mimi, ¿en qué dirección crees que es adecuado que vayamos a continuación? Al ver a Takumi trasteando con la vela mayor, Drake, que timoneaba arriba, tuvo un destello de inspiración y preguntó inmediatamente. ¿Ah? ¿Me lo preguntas a mí? Takumi parpadeó, un poco sorprendido. Él no era el jefe de esta nave, así que desde el principio nunca pensó en dar órdenes. Al igual que cuando seguía a Nerón antes, como mucho ofrecía algunas ideas y estrategias que conocía. El que realmente tomaba decisiones siempre era Nero. Por supuesto. Al fin y al cabo, salvar el mundo es obligar a un pato a sentarse en un perchero para mí, obligar a alguien a hacer algo que está fuera de su alcance. Estoy completamente confundido. Dijo Drake sin comprometerse. En comparación, tú, que has caminado hasta aquí, deberías conocer la situación actual mejor que yo, ¿verdad? Además, como capitán, confío mucho en ti. Por cierto, siempre tengo la sensación de que no me perderé siguiéndote, jajaja. Sintiendo que ella decía algo extraño, Drake se rió a carcajadas para disimularlo. Emocionalmente hablando, capitán, ¿también tienes instinto? Takumi miró a Drake con desconfianza. Pero, en efecto, poseyendo la habilidad de la revelación, sin duda era la persona más adecuada para dar indicaciones aquí. Vale, déjame pensar qué tenemos que hacer primero. Dicho esto, Takumi cerró los ojos y comenzó a activar la habilidad revelación. En esta singularidad, de manera similar, no había existencias particularmente poderosas a las que conquistar de su lado. Incluso Orión, que poseía el gran título, no era mucho más fuerte que un sirviente normal porque Artemisa se ponía en la línea. Se podría decir que es una alianza poderosa que se convierte en gallinas débiles. En contraste, los Servants enemigos eran más fuertes por más de 1,5 estrellas. Además de grandes héroes como Héctor y Heracles, probablemente habría un pilar de dios demonio esperándoles al final. Especialmente Heracles. Incluso manifestándose en la clase Berserker, que no le venía del todo, era terriblemente fuerte. No todo el mundo debería pensar que Heracles es débil solo porque actúe como un peldaño cada vez en el anime. Antes de decir esas cosas, hay que pensar en qué tipo de monstruos se enfrentó. Además, en esta singularidad, no era el tipo de impotente del mar juego de palabras con Heracles/Hércules, donde un daño excesivo podía acabar con varias vidas. Probablemente era un caso serio en el que un noble fantasma solo podía acabar con una de sus vidas. Para Godhan, 12 labors, habría que reunir 12 noble fantasmas de rango A para matarlo de verdad. Pero sumando ambos lados en toda la singularidad, solo había 12 espíritus heroicos. ¿De dónde saldrían 12 noble fantasmas de rango A? Para derrotar a Heracles de frente, probablemente la única forma era sacar una carta de contraataque poderosa como Gilgamesh. Así que la clave alta singularidad seguía residiendo en el rey David o más bien, en el noble fantasma arca de la alianza que poseía. Mientras uno tocara el arca de la alianza, sin importar cuántas vidas tuviera y qué siervo fuera, solo había un callejón sin salida. Y mencionando el arca de la alianza, había que mencionar a cierta diosa con poca capacidad de combate. Según el escenario, una vez que la diosa Euryale, que descendió a esta singularidad, tocara el arca de la alianza, causaría la destrucción de toda la singularidad, y este viaje para salvar al orden humano también llamaría GG de antemano. Analizándolo así, ¿no es muy obvio el objetivo que Takumi debe alcanzar a continuación? El arca de la alianza era difícil de llevar, y el rey David la custodiaba, así que no hay de qué preocuparse por ahora. En comparación, había más gente buscando a Euryale, y era más urgente y crítico, así que encuentra a Euryale. Takumi despejó su mente, dejando solo ese pensamiento. Pronto, igual que cuando lo usaba antes, apareció una dirección en la mente de Takumi. Vamos en esa dirección después. Takumi abrió los ojos y señaló hacia el sureste. Muy bien. Chicos, preparaos para zarpar. Acompañados por el grito agudo de Drake, la Golden Wildung finalmente abandonó la costa, navegando hacia las profundidades del mar. Encountering the enemy. Enfrentándose al enemigo. El cielo estaba tan claro y brillante como un zafiro lavado. Unas pocas nubes blancas y pausadas flotaban lentamente, y la brisa suave pasaba junto a ella, trayendo un leve aroma a mar. Ocasionalmente, se podían oír los cantos de aves marinas.
Todo parecía tan pacífico y hermoso, pero qué aburrido. Takumi, que había terminado todo lo que pudo hacer, yacía en la barandilla como un pez muerto. Al principio, Takumi estaba bastante emocionado. Después de todo, era su primera vez navegando así en el mar, así que tenía algunas expectativas. Pero después de navegar mediodía, Takumi ya no lo creía así. En su campo de visión, además del mar, solo estaba el mar sin límites. El espacio para la actividad era limitado, y lo que pisaba no era suelo firme, sino una cubierta que se mecía con la superficie del mar. Aunque Takumi no se mareó, simplemente sentarse allí le picaba el corazón y le incomodaba todo el cuerpo. Comparado con aquí, quizá lo bueno de Caldea era que había mucha gente y estaba lleno de vida. ¡Bang! 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 Los cañones en los laterales del barco dispararon balas sólidas, impactando ferozmente a un barco pirata flotando a lo lejos. Ah, también estaba esto. Juju. ¿Has visto eso? Destruyó ese barco fantasma en solo 3 disparos. Me doy la máxima puntuación por este bombardeo. Al ver el barco a lo lejos hundirse poco a poco en el mar, Bombay celebró, con el morro apuntando al cielo. Al ver su aspecto presumido, los hermanos que le rodeaban rechinaron los dientes. Maldita sea. Suerte, absolutamente suerte. Me costó mucho esfuerzo destruir un barco con 4 balas de cañón. Uno de los piratas le golpeó el pecho y dio un golpeteo con los pies, con el rostro lleno de renuencia. Era el mejor artillero del barco. Le llevó bastantes cálculos destruir con éxito un barco con 4 balas de cañón. Como resultado, antes de que pudiera siquiera calentar el asiento de número 1, este mocoso Bombay se lo arrebató. ¿A quién podría quejarse? Sin duda, esto fue un desafío a su honor como artillero número 1 de la Golden Wildund. No lo acepto. La nave que acabas de chocar debía de ser vieja y en mal estado, por eso la asentaste tan fácilmente. Practica más si te portas mal. No pongas excusas cuando pierdes. Bombay estaba descontenta. No creas que puedes alcanzar fácilmente solo porque es una bala menos. La diferencia de esta bala de cañón es de mundos distintos, lo que demuestra la diferencia de nivel entre tus habilidades de artillería y las mías. Si me preguntas, más te vale que te des prisa y me cedas el puesto de artillero número 1. Jeje, solo esta técnica de destruir una nave en 3 disparos es suficiente para que la aprendas toda la vida. Mientras hablaba, Bombay dio triunfante una calada a su cigarrillo, soplando humo deliberadamente en la cara de este pirata. Impulsado por el humo blanco, la cara de este pirata se ponía más roja por segundos. En un abrir y cerrar de ojos, su cara estaba tan roja como un cangrejo peludo al vapor. Lárgate. No me lo creo. Si un tipo como tú, que quizá no acierte ni una vez en 300 años, puede destruir una nave en 3 disparos, ¿por qué demonios no puedo? Alejando a Bombay, comenzó a concentrarse en encontrar un objetivo adecuado. Jeje, está nervioso, está ansioso. Bombay también sabía que en realidad tenía suerte, pero eso no le impedía presumir y burlarse de los demás. Takumi apoyó la cabeza, mirándolo sin palabras. Tenía que admitir que los seniors eran realmente seniors. En cuanto a capacidad de autoentretenimiento, eran realmente infinitamente superiores a Takumi. Podían jugar con casi cualquier cosa durante mucho tiempo. Los barcos que bombardearon, por supuesto, no eran barcos reales navegando por el mar. Eran simplemente conciencias piratas vagando por esta zona marítima, materializadas gracias a la existencia de la singularidad. En cuanto a por qué tenían cuerpos físicos y atacaban activamente a la gente, esto estaba fuera del alcance de Takumi. En fin, recuerda que son enemigos que solo saben robar, así que no hay necesidad de pensar demasiado. Usa menos balas de cañón. Las balas de cañón son preciosas. Traque, al ver cómo disparaban balas de cañón una a una, finalmente no pudo contenerse y rugió a la gente abajo. Pero jefe, ¿no conjuraste todas estas balas de cañón usando esa copa dorada? En el peor de los casos, conjurar más cuando se nos acaben. Dijo un pirata con indiferencia. Idiota. Algo tan útil es suficiente para conjurar algo de comida. ¿No sería demasiado insaciable depender de ello para todo? Además, no creo que una cosa tan inesperada sea nada bueno. ¿Qué te dije? Estate atento, atento. Traque miró a ese pirata con una expresión de deseo que el hierro pudiera convertirse en acero. Jeje, es broma. Además, poder conjurar varias cosas con naturalidad, es difícil no depender de ello, ¿verdad? El pirata señalado por Drake sonrió e indicó que lo entendía.
De hecho, al poder conjurar varias cosas con naturalidad, incluso Takumi se sentía un poco tentado, y mucho menos otros. De repente, un lamento que entristeció a quienes lo escucharon resonó por toda la cubierta. ¿Qué demonios es ese barco fantasma? Le lancé 5 o 6 balas de cañón, ¿por qué está perfectamente bien? El artillero número 1 del Golden Hind miró al objetivo que atacó permaneciendo intacto, desplomándose al instante y arrodillándose en el suelo desesperado. Obviamente fue provocado por Bombay y se dejó llevar, sin darse cuenta de que algo iba mal. Pero un pirata de mirada aguda y buena memoria reconoció de un vistazo quién era exactamente el barco pirata que tenía delante, que recibió 5 o 6 balas de cañón casi ileso. Sobresaltado hasta quedar incoherente. No, eso no está bien. Mira bien, ¿vale? Ese Jolly Roger es claramente el que vimos la última vez, ¿verdad? ¿Qué es esa? ¿Puedes hablar con claridad? El artillero número 1 seguía de duelo solo, impaciente al oír las palabras poco claras a su lado. Ahí, es esa. El pirata de mirada aguda saltaba nervioso, sin saber cómo organizar sus palabras. Takumi, al otro lado de la nave, también intuyó que algo iba mal al ver esto. Su rostro se puso serio y, corriendo 2 pasos en 3, corrió al otro lado de la cubierta. Mirando detenidamente el barco pirata delante, que obviamente era mucho más magnífico. Esta sensación, es un noble fantasma. Ese barco es un noble fantasma. En toda la singularidad, solo Barba Negra y Jason tenían fantasmas nobles de tipo nave. Aunque Drake no era un espíritu heroico, el actual Golden U, con la mejora de las runas y el Santo Grial, apenas podía contar como un noble fantasma. Takumi entrecerró los ojos, intentando distinguir de quién era el noble fantasma del barco pirata enemigo por su vista. Si era de Jason, entonces estaban un poco, básicamente chocando con el jefe justo al salir de la puerta. Pero si fuera la nave de Barba Negra, habría un poco más de margen para maniobrar. Mientras su visión se enfocaba y el barco enemigo se acercaba, Takumi distinguió fácilmente a cierto hombre de pelo negro y barba negra con un aspecto algo desaliñado, saltando arriba y abajo por la cubierta. Claramente, era Barba Negra, y Duarte H. Takumi suspiró aliviado, pero no se relajó mucho. Al fin y al cabo, en la cacería dorada salvaje de su bando, solo él y el capitán Drake contaban como poder de combate de nivel sirviente. Si realmente chocaban con Barba Negra, definitivamente no habría ninguna posibilidad de ganar. Jefe. Esa nave está volando el mismo Jolly Roger que la última vez. Un pirata que reaccionó gritó a Drake. Sí, lo vi. Es el que salió a interceptarnos después de que arrebatáramos el Santo Grial a ese tipo con forma de sello, ¿verdad? ¿Cómo no iba a reconocer a un Jolly Roger tan llamativo? Drake miró ese barco pirata tan familiar, y su cara también tenía mala cara. Ya había luchado contra el oponente antes y conocía la fuerza del oponente incluso mejor que Takumi. Lo que los hermanos pequeños dijeron antes sobre que las balas de cañón sólidas alcanzan a la gente pero las dejan ilesas fue también una renovación de visión del mundo que experimentó sobre el oponente. Jefe Drake, el oponente no es alguien a quien podamos vencer de frente. ¿Deberíamos darnos prisa y correr? Temiendo que los hermanos realmente corrieran a pelear con fuerza, Takumi sugirió apresuradamente a Drake. Lo sé, chicos. Date la vuelta rápido, acelera, prepárate para correr. A Drake no le importaba la cara ni nada. Tras saludar a los hermanos pequeños, también corrió apresurada para dirigir el timón. El grupo de piratas ya no era tan poco fiable como antes. Todos se movieron, controlando la navegación del Golden Hind rápida y metódicamente. Con los esfuerzos conjuntos de todos, la Golden Wildun rompió la ondulante superficie del mar, navegando a toda velocidad sobre ella. Pero, desafortunadamente, la Golden Wildun no era un noble fantasma después de todo. Comparado con la nave de Barba Negra, era más que un poco más lento. La distancia entre ambos bandos no solo no se amplió, sino que se fue acercando cada vez más. Blackbeard TH Barba Negra enseña. Estamos perdidos, jefe. Como la última vez, no podemos quitárnoslos de encima en absoluto. Bessie miró el barco que se acercaba poco a poco y le dijo a Drake con pánico. El barco de ese maldito barbudo es demasiado asqueroso, ¿verdad? ¿Por qué puede correr tan rápido en este mar? Drake parecía poco convencido. Porque su nave es un noble fantasma. Al igual que mi bandera, el rendimiento de una nave noble fantasma será mejor que la nuestra. Takumi también sacó su propio noble fantasma, explicando al mismo tiempo. Es esa cosa de Servant algo desordenado que mencionaste, ¿verdad?
Drake recordó ayer la lección de divulgación científica de Takumi, poniendo una expresión de lo entiendo. Sin embargo, basándonos en las pocas palabras explicativas de Takumi, no sabemos cuánto entendió realmente Drake. Pero Drake obviamente fue bastante claro sobre la situación actual. Tras mirar a su alrededor, ordenó con decisión: Bombay. Diriges el timón, llamas a los hermanos para encontrar una dirección adecuada para escapar. El resto, saludad a ese tipo molesto con balas de cañón por mí. Recibido. Bombay corrió hacia él en un instante, tomando el timón después de que Drake soltara. Drake logró liberarse de su posición, luego sujetó la barandilla delante, saltó a la cubierta y se apartó, mirando el buque de guerra mucho más grande que su propia Golden Wildund. Una estimación visual aproximada. A esta velocidad, nos alcanzaremos en nada. TCH. Si tan solo hubiera una ráfaga de viento fuerte, preferiblemente una tormenta. Drake chasqueó la lengua. La nave del oponente era mucho más grande que la suya. Lógicamente, debería ser más torpe. No sabía cómo el oponente conseguía correr tan rápido. Sin embargo, también estaba relacionado con el tiempo actual. Ahora no había viento. De lo contrario, aunque la nave del oponente fuera extraña, Drake estaba segura de que su Golden Wildund no perdería frente a otras naves en el campo de velocidad. Al oír las palabras de Drake, Takumi miró al cielo. Aunque había nubes, con el sol grande brillando, no parecía que fuera a venir una tormenta pronto, ¿verdad? Jefe. Todas nuestras balas de cañón rebotaron. Completamente ineficaz. En medio del rugido del fuego de cañón y el humo penetrante, un pirata le dijo apresuradamente a Drake. Pequeños puntos negros cruzaban el cielo bajo el poder de la pólvora. Aunque impactaban la nave del oponente, no importaba dónde impactaran, rebotaban sin causar ningún daño. Sí, lo vi. Drake no era ciego. Naturalmente, tenía claro algo tan obvio. Por cierto, ¿no es esta nave de Noble Fantasma demasiado increíble? Dejando de lado correr rápido, incluso su defensa es ridícula. Drake se mordió el labio, empezando a sentir envidia. Debes saber que su caza dorada salvaje no era tan poderosa. Si había una posibilidad en el futuro, debía hacer que la cacería dorada salvaje fuera tan poderosa también, no, incluso más poderosa que la nave esa maldita barba. Drake no sabía qué estaba pensando Takumi, pero descubrió que los mayores no habían usado ni una sola de las balas de cañón que modificó, así que se apresuró a recordar. Usa las balas de cañón en las que dibujé runas. Su poder es más fuerte. ¿Runas? ¿Son estas las correctas? Un pirata, que pensaba que Takumi solo estaba garabateando en las balas de cañón, recogió una bala de cañón rúnica a sus pies y se la mostró a Takumi. Sí. Úsalo rápido. El pirata no dudó de él, cargó apresuradamente la bala de cañón en el cañón, luego se tapó los oídos y disparó. La bala de cañón cruzó el cielo de nuevo, emitiendo un sonido de silbido, y impactó con precisión la nave rival. ¡Bum! A diferencia de antes, cuando rebotó inmediatamente, esta bala de cañón estalló en llamas feroces en el momento en que impactó, quemando a cierto Blackbeard, que se exhibía en la cubierta sin esquivar, haciendo que corriera por toda la cubierta. Se podía ver al oponente gritando y maldiciendo, pero la distancia era demasiado grande para oírla con claridad. Sin embargo, se podría suponer que el oponente debe estar maldiciendo muy mal. Yuju. Genial. Está hecho de maravilla. Drake, que había estado mirando esa bala de cañón, celebró y levantó los brazos aliviada al ver eso. Los otros piratas, al descubrir que realmente funcionaba, también animaron uno a uno. Maldita sea, pequeño novato, no peleas limpio. Tenías cosas tan buenas pero no las sacaste para que las usáramos antes. Un pirata al que le gustaba disparar cañones se inquietó al ver el efecto de la bala y no pudo evitar quejarse. ¿Existe la posibilidad de que las balas de cañón hayan estado ahí todo el tiempo? Ante esto, Takumi simplemente señaló en silencio el montón de balas de cañón rúnicas desatendidas allí. Ese pirata sonrió de inmediato, avergonzado. Podría decir que, después de que los hermanos vieran los garabatos ininteligibles en las balas de cañón, todos los saltaron de forma inconsciente. Cargad, cargad, cargad. Con unas balas de cañón tan impresionantes, debo dispararles con fiereza. Piratas pensativos ya habían corrido hacia sus cañones sosteniendo varias balas de cañón. Guárdame un poco. Piratas que iban un paso más lento maldecían en voz alta y se apresuraban a recoger balas de cañón. Esto hizo que Takumi, que quería decir la cantidad es limitada, úsalo con moderación, cerró la boca en silencio. Justo entonces. Malas noticias. Las balas de cañón enemigas también vienen.
Cúbrese rápido. El rugido de pánico penetró la cubierta ruidosa, llegando a los oídos de todos los que tenían oído normal. Antes de que terminara de hablar, algunos piratas en posiciones peligrosas se escondieron hábilmente tras la cobertura más cercana. Whoosh. Acompañados por el silbido del viento, varias balas de cañón sólidas impactaron sobre la Golden Wildund, emitiendo vibraciones algo duras, haciendo que la gente en el barco sienta el suelo temblar bajo sus pies. Cuando el alboroto desapareció, todos asomaron la cabeza sigilosamente desde detrás de la cobertura. Solo entonces se sorprendieron al descubrir que su Golden Wildund tampoco había sufrido muchos daños bajo el bombardeo en ese momento. Solo algunas tablas de madera tenían pequeñas marcas de fractura. Jefe. Nuestra cacería dorada salvaje también se ha vuelto extraña, exclamó Bessie al ver esto. No parezcas tan inútil. Si su nave puede bloquear balas de cañón, ¿por qué la nuestra no? Aunque le regañaba con la boca, Drake también miraba con alegría a su amado barco. Podía más o menos suponer que era por las runas que Takumi había dibujado con mucho esfuerzo, así que Drake no se puso demasiado orgullosa y siguió mandando a sus hermanos pequeños. Rápido. No pares, sigue disparándolas por mí. No les des oportunidad de golpearnos. El grupo de piratas respondió y comenzó a disparar sin cesar. Al mismo tiempo, Drake también sacó su pistola de chispa, lista para la batalla. Las balas de cañón rúnicas que fabricó Takumi fueron efectivas, pero el efecto tampoco fue tan bueno. Además, la cantidad era limitada, por lo que hundir el buque enemigo era obviamente imposible. Ambos bandos iniciaron un bombardeo a media distancia. El sonido de los cañones era como hacer estallar petardos durante el Año Nuevo, subiendo y bajando sobre la superficie del mar. Se lanzaban balas de cañón al barco rival como si no costaran nada. Curiosamente, los ataques de ambos bandos tuvieron poco efecto. Las balas de cañón rúnicas eran poderosas, pero al fin y al cabo, estaban inscritas en balas de cañón metálicas, suponiendo poca amenaza para la nave de Barba Negra. Por el contrario, las balas de cañón del oponente, bajo la defensa de las runas y Takumi activando su noble fantasma de vez en cuando, básicamente tampoco podían suponer mucha amenaza. Existía la ilusión de que ambos bandos estaban haciendo un trabajo inútil. Poco después, la reserva de bala de cañón en la Golden Wildund se agotó primero. Informando al jefe, se están acabando las balas de cañón. ¿Seguimos disparando? Olvídalo. Como el oponente tampoco puede hacernos daño, mejor guarda unas balas de cañón. Drake miró el barco enemigo que se acercaba y desistió de atacar con cañones. Así que el fuego de cañón en la Golden Wildund se detuvo primero. Al ver esto, la venganza de la reina Ana de Barba Negra también abandonó el trabajo inútil y detuvo el bombardeo de artillería. Ambos bandos cesaron el fuego y se acercaron mucho más. Barba Negra, que contenía el estómago lleno de rabia, estaba en la parte delantera de su nave de guerra. Rugiendo a Takumi y los demás. ¡Qué cabrón disparó el primer tiro! Destaca para mí. Con gran parte de su barba y pelo quemados, el desaliñado Edward Th estaba tan enfadado que su pecho se hinchó como un inflador, mirando con furia a los miembros de la Golden Wildund. Si fuera solo la primera vez, Barba Negra no estaría tan enfadado. Pero esto no fue solo una vez. Solo se había encontrado con Drake 2 veces en total, y ambas empezaban con la misma apertura. Ambas veces, una bala de cañón lanzada desde quién sabe dónde le golpeó la cabeza exactamente. Si no fuera un Servant con un físico poderoso, lo habrían eliminado directamente. Además, fue 2 veces. 2 veces. Más tarde, incluso hubo una inexplicable bala de cañón que le quemó la barba y el pelo, haciendo que se avergonce otra vez delante de Mary Anne. Aunque tampoco le importaba. Al oír el rugido de Barba Negra, cierto artillero número 1 de la Golden Wildund silbó, sus ojos vagando, y se retiró despreocupadamente detrás de todos. Si recordaba bien, las 3 balas de cañón que impactaron a Barba Negra parecían haber sido disparadas por él, aunque se lució, era mejor no reclamar ese mérito de forma imprudente. Holy Grail, Santo Grial, mirad, ¿qué tamaño tiene este bulto en mi cabeza? Me rasparon un gran trozo de pelo. Y mi ropa. Barba Negra seguía balbuceando, hablando con exasperación. Sin intención de detenerse, lo que dificulta adivinar que este pirata clásico y famoso era en realidad ese tipo de imbécil. Barba Negra, Edward Th, fue uno de los piratas más famosos de principios del siglo XVIII. Capitaneó el Queen Anne's Revenge, robó muchos barcos mercantes y pueblos en el Caribe, y fue famoso por su imagen cruel y feroz.
Aunque su historial no fue tan deslumbrante como el de Drake en la etapa posterior, y fue destruido por la Royal Navy británica tras solo unos pocos años de actividad, su fama fue sorprendentemente alta. Muchas imágenes de piratas en películas y series de televisión fueron inspiradas en él. Sin embargo, a Takumi no le apetecía esas cosas aburridas. Aprovechando el tiempo que el oponente hablaba, ya había llegado junto a Drake y comenzó a mostrarle las habilidades del bando de Barba Negra. La fuerza de la nave Noble Phantasm de Barba Negra está relacionada con el número de servants en su nave. Por cada sirviente menos, la fuerza de la nave disminuirá un rango. La rubia que sostiene un mosquete se llama Anne Bonny, excelente puntería. La chica de cabello blanco inseparable de ella es Mary Read, experta en usar un sable para ataques sorpresa. No recuerdo bien al que llevaba sin camiseta, pero definitivamente es un berserker. Si luchas contra él, absolutamente no lo enfrentes de frente. En cuanto al último tío, que parece inofensivo para humanos y animales, es el más peligroso de todos. Es el gran héroe Héctor, activo en la guerra de Troya. Si no son atacados por dos servants juntos, probablemente será muy difícil matarlo. Por supuesto, este no es el punto clave. El punto clave es que el oponente no está de acuerdo con Barba Negra y los demás, sino un topo plantado en la nave de Barba Negra por otra parte. Confiando en haber leído el guión, Takumi ya había descubierto la ropa interior, secretos, de los sirvientes del lado de Barba Negra. Guau Mimi, eres increíble. De verdad sabes hasta este tipo de cosas. Escuchando la información que Takumi relataba, Drake asintió repetidamente, mirándole con asombro al mismo tiempo. Jaja, en realidad solo tengo esta pequeña habilidad. Takumi sonrió incómodo. Poder llegar a este punto sin problemas se debió en gran parte a haber jugado a Flow y a conocer la mayoría de la trama y las habilidades de los servants. De lo contrario, habría sido muy difícil de combatir. Es hora de tener un poco más de confianza, ¿no? En cuanto a fiabilidad, Mimi, eres mucho más fuerte que mi grupo de hermanos pequeños. Drake negó con la cabeza, dándole una palmada en el hombro a Takumi sin poder evitarlo. Aunque no sabía cómo Takumi sabía esas cosas, en su opinión, aunque Takumi no lo supiera, seguía siendo un miembro de la tripulación bastante cualificado e interesante. Era solo que, Drake siempre pensó que este Takumi estaba frunciendo el ceño y sorprendentemente carecía de confianza. Si se pudiera eliminar este punto, sería bastante bueno. Olvídalo. Como tenemos inteligencia, mira mi actuación a continuación. En fin, esto era asunto de Takumi. Ella, Drake, no era psiquiatra, y Takumi no era una persona normal, así que no había necesidad de cotillear. Antes de que Takumi pudiera responder, Drake caminó hacia una posición donde ella y Barba Negra pudieran verse. A Takumi no le importó lo que dijo Drake. Al ver que Drake actuaba, la siguió de cerca. Maldita barba, deja de hablar de esas cosas inútiles. En vez de preocuparte por esa pequeña herida tuya, ¿por qué no miras a ese tío a tu lado que parece inofensivo para humanos y animales? Como pirata, veo las malas intenciones de ese tipo. Quizá algún día te traicione. Drake gritó en voz alta de Barba Negra. Barba Negra, que gesticulaba frenéticamente, escuchó la voz de Drake y sus movimientos se detuvieron al instante. Ya de por naturaleza desconfiado, incluso escuchar palabras de un oponente inevitablemente despertaba sus sospechas. En contraste, un gran héroe de Troya tembló por completo al oír la calumnia de Drake, con gotas de sudor frío apareciendo en su frente. Jefe, no creerías las palabras del enemigo, ¿verdad? Héctor se frotó las manos, preguntando con cautela. Por supuesto. Profesor, no se preocupe. Definitivamente no dudaré de ti solo por unas palabras del oponente. Barba Negra reprimió su sospecha a la velocidad de la luz, mostrando dos grandes filas de dientes, dándole palmaditas en el pecho para asegurarse. Para expresar su confianza, Barba Negra giró inmediatamente la cabeza y rugió de vuelta. Maldita vieja bruja. No pongas una brecha entre el maestro y yo. Aunque no nos hemos conocido desde hace mucho, el maestro es sin duda mi amigo y hermano más querido. ¿Cómo puedes separarnos con solo unas palabras casuales? Maldita vieja bruja. Una vena salió en la frente de Drake. No te enfades, no te enfades. Drake reprimió a la fuerza la ira en su corazón y soltó una risa falsa. Así que confías tanto en él. Pero ¿cómo es que escuché que el tipo llamado Héctor era miembro de la tripulación de otra nave, y que la razón por la que se coló en tu nave era para ser un topo? Oh, también he oído que abordó tu barco por algo que llevas en la mano. Joder, lo que dice esta vieja tiene sentido.
Drake no solo afirmó con precisión el nombre de Héctor, sino que también declaró su propósito, e incluso conocía claramente el santo grial oculto dentro del cuerpo de Barbanegra. Y todo esto se basaba en que las dos partes solo se habían encontrado dos veces. Barbanegra, que ya sospechaba, elevó su sospecha hacia Héctor a otro nivel. En cuanto a Héctor al margen, tras oír las palabras de Drake, ya sudaba abundantemente. ¿Quién está filtrando información? Héctor maldijo en su interior, pero su rostro seguía mostrando una expresión tímida e inocente. Especialmente después de que Barbanegra mirara de reojo. Profesor, solo dime la verdad. ¿Eres tú el topo del que hablan? Barbanegra rodeó a Héctor con el brazo, preguntando con una sonrisa. Incluso usaba honoríficos. Espera, ¿no acabas de decir que soy tu amigo y hermano más querido? ¿Confías absolutamente en mí? Héctor, abrazado con fuerza por Barbanegra, se secó el sudor frío, sintiendo que esa persona era realmente poco fiable. Jaja, eso fue antes, esto es ahora. Además, si trabajar con alguien fuera problemático, los demás tampoco estarían contentos, ¿no? ¿No estáis de acuerdo, Anne-chan, Mary-chan? Dicho esto, Barbanegra se giró, mostrando a los gemelos la sonrisa miserable de un tío pervertido. ¿No puedes hacerme esa cara? Estar así me hace sentir como si me estuviera violando a los ojos un hombre cucaracha asqueroso. Dijo Mary con una expresión de disgusto. ¿De verdad, Mary, cómo puedes decir eso del capitán? Al oír esto, Anne miró a Mary con cierto reproche. Barbanegra, pensando que Ana iba a limpiar su nombre, la miró con una expresión de conmovimiento. Incluso las cucarachas y los ratones viven muy duro en este mundo. No puedes usarlos para describir al capitán. Anne dijo la segunda parte de la frase, haciendo que Barbanegra se convirtiera en piedra por completo. Además, haga lo que haga ahora, capitán, si no es más rápido, me enfadaré mucho. Igual mi arma se dispare sin querer. Anne amartilló su mosquete con una sonrisa. Sí. Lo haré lo antes posible. Barbanegra se puso firme y saludó a Anne. Luego volvió a abrazar a Héctor. ¿Y el miembro restante de la tripulación? Él solo era un berserker. No hace falta que le escuches. Eric Bloodaxe. Muy bien, habéis oído las palabras de todos. Demuestra tu inocencia primero, profesor. Eso no está bien. No dijeron nada sustancial. Claramente solo eras tú hablando contigo mismo. Se quejaba Héctor en su corazón mientras se rascaba la cabeza. Capitán, también sabe que estoy en otro barco, tío. Fue precisamente porque el barco anterior fue hundido que vine a unirme a usted como un perro callejero, capitán. Tampoco sé cómo se enteraron de esto, pero no deberíamos unirnos en un momento como este. ¿No puedes dudar de tu propio hermano solo por sus palabras unilaterales, capitán? Héctor habló con emoción y sinceridad. Tiene sentido. Parece que te he hecho daño, profesor. Wow, al oír las sinceras palabras de Héctor, Barbanegra se sintió culpable por su sospecha. Las lágrimas brotaron de sus ojos, deslizándose por sus mejillas. Ah, jaja, no hace falta que te sientas tan culpable. En realidad no me lo tomé a pecho, muy bien. Con tus palabras, profesor, me siento aliviado. Para la próxima batalla, maestro, tú tomarás la iniciativa. Barbanegra se contuvo las lágrimas, dejando ver dos grandes filas de dientes, y luego le dio una palmada en el hombro a Héctor. Héctor. Para ser sincero, antes de conocer a Barbanegra, nunca había estado tan sin palabras. Jaja, maldita vieja bruja, tu plan ha sido descubierto. Confío en el profesor sin reservas. Si no quieres que el maestro te apuñale hasta matarte con 2 lanzas, entrégame el santo grial rápidamente. Así podré dejar que te unas a mi arena regañadientes también. Aunque eres un poco mayor, cambiar de gusto de vez en cuando no es inaceptable para mí, jeje. Mientras hablaba, la expresión de Barbanegra volvió a ser miserable. Endurecido. El puño se endureció. Si hubiera una oportunidad, seguro que le arrancaría la cabeza a ese tipo asqueroso y la colgaría para secarle con fuerza durante unos días. Jefe, ha dicho que eres viejo. Lo sé. ¿Necesitas que lo repitas? Drake le dio un puñetazo en la cabeza a este hermano pequeño poco perceptivo. El dolor hizo que las lágrimas le asomaron en los ojos y se agachó de inmediato, agarrándose la cabeza. Desahogando su enfado en el hermano pequeño, Drake se sintió mucho mejor. Luego sacó el santo grial de su cuerpo. ¿Santo grial? ¿Hablas de esta copa dorada para beber? Drake agitó el santo grial frente a Barbanegra. Eso es. Eso es lo que quiero. Tírala y seré misericordiosa y te dejaré ir.
Barba Negra miró con avidez la copa dorada en la mano de Drake. Aunque él tenía uno, podía sentir claramente que el que Drake tenía era de una raza diferente a la suya. Como pirata recto, ¿quién no se dejaría tentar? Vaya, así que querías esto. ¿Por qué no lo dijiste antes? Ah, ¿sí? ¿Así que de verdad piensas dármelo directamente? Al oír esto, Barba Negra no pudo evitar sorprenderse. Aunque tengo este pensamiento, pero mira, Drake soltó el santo grial, dejándolo caer hacia abajo. Pero a mitad de camino, el santo grial se transformaría en una luz dorada y volvería al cuerpo de Drake. No hay elección. Esta copa se me aferra. No puedo quitármelo de encima en absoluto. Mira, lo saqué, vuelve a correr. Lo saco otra vez, vuelve a correr. Drake repetía la misma acción con una sonrisa, con una expresión extremadamente burlancia. Santo grial. ... No tienes intención de dármelo directamente. Me estás jugando. Al ver la expresión sarcástica de Drake, Barba Negra se sobrecalentó. ¿Quién te dijo que fueras sentimental? Si lo quieres, ven a por él tú mismo. Ni siquiera conoces esta regla de los piratas, ¿verdad? Drake dejó de sonreír y retrajo el santo grial en su cuerpo. Claramente. Las negociaciones se habían desmoronado. Lo siguiente era el momento de la batalla. Y durante el tiempo que hablaban, la distancia entre ambos barcos también se había reducido mucho. Vuelve a ver Bad Fierce, bien educado pero feroz. Hay demasiados en el lado opuesto. No les enfrentes directamente. Encontraré la manera de escapar. Aprovechando el tiempo antes de que comenzara la batalla, Drake se giró de lado y susurró a Takumi. MMH. Takumi asintió, apretando un poco la bandera, y luego centró su atención en la nave del oponente. El número de servants en el bando opuesto era un poco excesivo, mientras que en su bando, solo Takumi y Drake apenas tenían poder de combate al nivel de sirviente. Los otros piratas eran simplemente gente corriente con más experiencia en combate. Así que escapar fue sin duda la mejor opción. Era solo que, ni siquiera Takumi tenía ni idea de cómo escapar. Ahora, incluso si Takumi invocaba a Luivern para escapar, existía la posibilidad de ser derribado. Al fin y al cabo, Anne Bonny, en el bando opuesto, no era como Lev, cuya puntería era terrible. De repente, Takumi notó un punto negro en su visión saltar desde la nave de Barba Negra, aterrizando con precisión y ligereza sobre la cacería dorada salvaje. Deberías haber actuado hace tiempo. Es robar algo, pero alargarse tanto tiempo. Mary sostenía un gran sable, manteniendo el cuerpo agachado, con un tono que llevaba un matiz de insatisfacción. La fama de Anne y Mary no era alta. Eran solo dos piratas gemelos activos en la era de los descubrimientos. En cuanto a fama, ni siquiera podían compararse con Barba Negra, y mucho menos con Drake, cuyo currículum vital era bastante bueno. Pero pasara lo que pasara en la historia, mientras fueran invocados como sirvientes, poseían una o dos habilidades únicas y no podían tomarse a la ligera. Mary no dijo nada más. Con una carita fría y pasos ligeros, blandía el sable en su mano, atacando ferozmente al pirata más cercano. Dependiendo de la fuerza de un sirviente, aunque su rango de fuerza no fuera alto, presumiblemente podría destripar fácilmente a una persona común. El rostro aterrorizado del pirata estaba justo ante sus ojos. Mary incluso parecía ver la escena de sangre volando. Sin embargo, de repente vio una sombra negra parpadeando ante sus ojos. Clan. Takumi llegó a tiempo, bloqueando el sable de Mary que cortaba al pirata con su bandera. Mary frunció el ceño, algo sorprendida de que Takumi llegara tan rápido. Además, la fuerza de esta persona es mayor que la mía. Tras chocar brevemente con fuerzas y no ver prácticamente ninguna señal de que Takumi estuviera luchando, Mary confirmó rápidamente este hecho. Casualmente, la fuerza de Takumi se resistió. Mary tomó prestada la fuerza de Takumi para girar y atacar a otros tripulantes dispersos en la cubierta. El sable se balanceó, su sombra proyectada cayendo exactamente sobre el rostro de otro miembro de la tripulación. Clan. El sonido nítido volvió a sonar. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro impasible de Mary. Tan rápido, y claramente corté a otra persona al azar. ¿Podría él reaccionar a eso también? Así es, era Takumi bloqueando delante de Mary otra vez. Habiendo conquistado 3 singularidades en el camino e integrado a bastantes servants, ya no se podía llamar débil a Takumi. Al menos cuando se enfrentaba a servants ordinarios de segunda o tercera categoría, Takumi no se sentiría forzado. ¡Bang! ¡Bang! De repente, se oyeron disparos. 2 balas disparadas hacia Mary desde un ángulo complicado.
Mary percibió el ataque y se retiró apresuradamente, esquivando esas 2 balas por un pelo. Luego miró fríamente a cierto capitán que disparó el arma. Oye, ¿no me estás menospreciando demasiado? Seguir atacando a mis compañeros. No puedo fingir no verlo. Drake sopló sobre el humo que quedaba en el bozal, con una leve sonrisa en el rostro. En cuanto terminó de hablar, la expresión de Drake se volvió seria. Como si jugara un desenfundado rápido americano, apretó el gatillo rápidamente contra Mary sin respetar la ética marcial. Bang bang. 2 balas disparadas casi simultáneamente dispararon directamente hacia Mary. Mary no se dejó engañar por Drake y bloqueó ambas balas con el sable en la mano. TCH, bloquear balas con una cuchilla, por mucho que lo pienses, eso es juego sucio, ¿no? Drake miró la escena con desaprobación. Solo se podía decir que Drake aún no entendía lo suficiente el concepto de servants. De hecho, mientras un servant tuviera algo de estatus, básicamente podía manejar fácilmente ataques de armas de fuego que no fueran noble fantasma. Así que a Takumi no le sorprendió esta escena y no le importó demasiado. Además, ahora le preocupaba más otra persona. Mientras luchaba contra Mary, Takumi desvió parte de su atención hacia alguien en la otra nave. Y ahora, ese tipo había desaparecido de la otra nave. Una figura con luz fría brillando en sus ojos apareció detrás de Drake en algún momento, la lanza en su mano embistiéndole sin piedad a la espalda. El sonido de metal chocando resonó. Chispas brillantes iluminaron los rostros de Takumi y del atacante. Como era de esperar, nos esperan aquí. Takumi apretó los dientes, bloqueando con fuerza el ataque de Héctor, pero las comisuras de su boca no pudieron evitar encogerse. Sabiendo que Héctor era hábil no solo en defensa sino también en encontrar oportunidades de victoria, ¿cómo no iba a Takumi protegerse de él? Héctor, al descubrir que su ataque estaba bloqueado, abrió los ojos de par en par y miró sorprendido a Takumi que le estaba cerca. Esta vez se sorprendió de verdad porque, debido a la sospecha de Barba Negra, esta vez no estaba flojeando, sino que usó sus verdaderas habilidades para atacar por sorpresa. ¿Eso resulta en que realmente se vea a través de él y se bloquee? Obviamente, Drake no esperaba que alguien la atacara a escondidas. Solo reaccionó después de descubrir que el ataque había sido bloqueado por Takumi. Inmediatamente sobresaltada, mientras se retiraba a la distancia, también apretó el gatillo contra Héctor. Al ver esto, Héctor empujó a Takumi con fuerza y luego giró su lanza para barrer las balas. Esta apariencia relajada hizo que Drake chasqueara la lengua con descontento otra vez. Vaya, parece que te importan mucho mis acciones, joven. Pero yo solo soy un tío decadente. Seguro que no merezco tanta preocupación por tu parte, ¿verdad? Héctor se rascó la cabeza, mirando a Takumi con ojos inquisitivos. Tenga que prestarte atención o no, creo que deberías saberlo mejor que yo. A pesar de la apariencia relajada y casual de Héctor, Takumi no se atrevió a relajarse ni un poco, manteniendo la postura y mirando fijamente sus movimientos. Además, que Takumi bloqueara el ataque de Héctor no podía considerarse fácil. Apenas llegó a tiempo al activar la aceleración de Escapist. Viéndote así, ¿me conoces muy bien? Héctor parpadeó, esforzándose por buscar en su mente conocidos que coincidieran con la apariencia de Takumi. La cicatriz en la cara de Takumi era muy distintiva. Héctor comparó rápidamente a todos los conocidos que conocía, pero aún así no encontraba a un rival para Takumi. Estaba aún más confundido. ¿Cómo podía saber que Takumi le conocía de un juego y lo trataba como a un gran enemigo incluso antes de conocerle oficialmente? Takumi no habló, solo miró fijamente a Héctor. No le gustaba hablar mal durante la batalla. ¿No te gusta hablar, eh? Pero si no ayudas, los demás miembros de la tripulación no durarán mucho. Héctor giró la cabeza de lado para mirar detrás de Takumi, indicándole que mirara de vuelta. Héctor no mentía. Tras el enfrentamiento de Takumi contra Héctor, Mary, que también abordó el barco, fue liberada. Si no fuera porque Drake tenía algunos trucos bajo la manga bajo la mejora del Santo Grial y retrasando a Mary, habrían aparecido bajas en el barco. Lo sé, no hace falta que te preocupes. Takumi seguía sin apartar la atención de Héctor. Pero Takumi tampoco se quedó quieto. En cambio, deslizó el pie, dibujando un semicírculo. Al segundo siguiente, las runas de toda la nave comenzaron a brillar, realzando con precisión a cada miembro de su bando, incluido el propio Takumi. El grupo de piratas miraba sus cuerpos brillantes asombrados, sintiendo el poder ridículamente abundante en sus cuerpos, todos emocionados. Yuju. Jefe, mira. Ahora puedo saltar fácilmente 3 metros de altura.
Algunos piratas, para probar sus cuerpos más fuertes, casi saltaron directamente a la vela mayor de la Golden Wildund. Yo también. Además, antes no podía ver claramente los movimientos de esa niña, pero ahora los veo claramente. Yo también, Traque tampoco se quedó fuera. La mejora de runa también se aplicaba a ella. Así que hay es forma de jugar. Mimi es realmente considerada. Traque apretó el puño, notando la fuerza significativamente aumentada, y no pudo evitar suspirar emocionado. Luego agitó la mano y dijo: muy bien, chicos. Como puedes ver claramente los ataques del oponente, no te quedes ahí parado como tontos. Aprovecha la oportunidad y contraataca por mí. Oh, oh, oh. El grupo de piratas alzó sus espadas y gritó, varios ya blandiendo sus espadas hacia la Mary de rostro severo. Escuchando los sonidos detrás de él, Takumi alzó las cejas hacia Héctor. Seguro que nadie pensaba que Takumi dibujaba tantas runas solo para reforzar la nave, ¿verdad? Aunque Takumi, como Magus, no tenía la habilidad de creación de territorio, la cacería dorada salvaje con tantas runas dibujadas era suficiente para ser llamada territorio de Takumi. Admito que sus funciones probablemente no se comparaban con las de los lanzadores de magias profesionales, pero para Takumi y los demás, era suficiente. Parece que estás bastante bien preparado, joven. Héctor se rascó la cabeza incómodo, pero no pudo evitar sentirse un poco inquieto por dentro. Al ver la expresión de pura estupidez, inocencia, de Takumi, pensó que era fácil de engañar. ¿Quién iba a pensar que sería tan difícil de tratar? Suspiro, no hay elección. Entonces deja que el tío tenga una buena pelea contigo. Héctor, que observó durante mucho tiempo sin ver ningún defecto evidente, tuvo que atacar de frente. Así que ambos bandos empezaron a intercambiar golpes, sus figuras cruzándose constantemente en la cubierta. Por un momento, pareció inseparable. ¡Guau! El novato es realmente tan feroz. Los piratas que prestaban atención al campo de batalla aquí observaban los emocionantes movimientos de ambos bandos con rostros llenos de sorpresa. A ojos de estos piratas mayores, Takumi siempre había dado la sensación de un hermano pequeño de al lado, tímido y bien portado. ¿Cómo podían saber que este hermano pequeño tan bien educado era en realidad tan feroz cuando peleaba? Ese estilo de lucha de mirar fijamente al oponente como una bestia salvaje, con ojos fieros y sin hablar, para ser sincero, realmente hacía que la gente se estremeciera un poco.